Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Mónica, se te escucha perfecto. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra tarde, ¿sí? Volvemos a presentar a los profes del ingeniero Huxley y al magíster Aníbal Sena. Vamos a dar comienzo hoy con nuestra clase virtual. Como ya estaba aclarado en el grupo y dentro de los programas que estamos difundiendo, esta clase virtual van a compartir estudiantes que van a ser participantes luego en las clases presenciales en Posadas o en Jardín América. Ustedes luego van a disponer en qué lugar le queda más cercano, pero estaremos compartiendo este momento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, como decía bien ella, hay cuestiones administrativas que es importante destacar, no dejar pasar, ¿sí? Después, vinculado a lo administrativo y al dictado de este curso, ya está habilitada el aula virtual, así que los vamos a ir matriculando y están los materiales de los cuales nosotros, algunos vamos a ir trabajando en la jornada de hoy y después otros que vamos a trabajar en la jornada presencial de, como decía bien Mónica, en Jardín América y en Posadas, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, también la forma más rápida de poder, digamos, comunicarnos es el grupo de WhatsApp, o si no lo podemos hacer después por el aula virtual. ¿Sí? Así que, bueno, un gusto estar acá con ustedes. Hay algunas caras que ya conozco, las he visto anteriormente, así que, bueno, un placer verlos nuevamente. Y, bueno, Eduardo, si te quieres presentar y ya comenzamos con lo que tenemos preparado vinculado al curso. Una cuestión no menor también aclarar y recordar que si el pago del curso lo van a hacer mediante algún tipo de plataforma, llámese Mercado Pago o alguna de esas, por favor, no se olviden de enviar el comprobante de la transferencia, entonces se puede acreditar el pago y facilita la tarea administrativa. ¿Arrancamos, Aníbal? ¿Te parece? Dale, sí, arrancamos, sí. Básicamente la idea es comenzar con algunos conceptos relacionados a lo que es ecología urbana. Si les parece, voy a compartir una pequeña presentación a fin de facilitar algunos contenidos. No sé si todos pueden ver. Básicamente lo que vamos a hablar es un poco tratar de vincular el concepto de ecología urbana y una ciudad sostenible. Básicamente esto consideramos que es de vital importancia en nuestra región, considerando lo siguiente. Primero, todo lo que estamos acá, seguramente tenemos o procedemos de padres o abuelos que estuvieron vinculados a la ruralidad o estuvieron vinculados al mundo agropecuario, y actualmente es muy difícil delimitar, sobre todo en nuestra región, cuál va a ser el límite entre lo que es la ciudad y lo que es la vida urbana. Entonces, en base a eso, surge parte del concepto de ecología urbana, que consideramos que es fundamental poder tomarlo y aplicarlo a la realidad que nos conlleva. Teniendo en cuenta que Misiones es la provincia que tiene uno de los mayores índices, si bien la tasa de natalidad del último tiempo viene creciendo, consideramos que Misiones tiene uno de los mayores índices de población joven, con lo cual va a seguir siendo una de las provincias que tenga el mayor crecimiento demográfico en las próximas generaciones. Y por otro lado, somos la segunda provincia con menor superficie a nivel país. Entonces esto conlleva de que la frontera entre lo que es la ciudad vendría a ser y lo que es el ámbito rural va a ser muy difícil de distinguir a lo largo del tiempo. Entonces consideramos que poder tener una mirada sistémica sobre los lugares donde habitamos va a ser fundamental para poder justamente vincular y ser consciente de todos los espacios de los cuales se viven en la ciudad y en la ruralidad. Sí, una cosa para agregar también, Eduardo, vamos a tener en cuenta que si vamos a trabajar quizá con algunos materiales, ¿sí? Si bien parece nuevo el concepto de ecología urbana, ¿sí? Casi siempre asociamos el término ecológico al monte, a la ruralidad, ¿no? A los espacios verdes, ¿sí? Este concepto abarca justamente la cuestión poblacional como dato importante, ¿no? Voy a ver si es un artículo, pero datos de ciertos artículos de ciertos geólogos plantean que al 1900, o sea, a principios del siglo pasado, había prácticamente el 10% de la población estaba en las ciudades, ¿sí? O sea que un 90% estaba en zona rural, o en zona, digamos, boscosa, ¿sí? Y digamos, o sea, era el inicio de las grandes ciudades, ¿sí? O sea, el 10% en 1900. Ya en el año 2007 superamos el 50% de la población en zona urbana. O sea que estamos prácticamente mitad y mitad de la población en pequeños espacios urbanos y en grandes
espacio en algunos casos cuando hay superficie disponible. Pero ya para el año, hay proyecciones para el año 2050, se prevé que el 75% de la población va a estar viviendo en espacios urbanos. Entonces, lo ecológico acá entendido como un sistema, ¿no?, de vida, de flujo de energía, de materiales, de personas, va a estar necesariamente, digamos, orientado hacia lo urbano. Yo tiempo atrás le decía a un colega, creo que es importante el mundo rural, la agroecología, pero también es importantísimo el espacio donde viven los seres humanos y donde van a vivir la mayoría de los seres humanos. Y bien Eduardo decía, acá claramente, ¿no?, que la mayoría de la población se está asentando y la población joven se está asentando en zona urbana. Es un de tener una mirada sobre qué pasa en las urbes, ¿no?, desde lo ecológico y desde lo territorial y poblacional, ¿sí? En ese sentido es un concepto nuevo, pero es un concepto nuevo por las transformaciones sociales que se vienen desarrollando. Justamente en concordancia con lo que decía Aníbal, si todos recuerdan la pandemia, hubo un gran incentivo, o se vio mucho, sobre todo en el mundo, la gente que se desarrolla en el mundo inmobiliario tenía registros de que aumentaron muchísimos las posibilidades de que las personas se vayan a vivir a otros lugares y sobre todo se vayan a resguardar en un ámbito alejado de las urbes. Fue como un motivo contracíclico, y actualmente lo que está pasando es, se están viendo pequeños nichos de que poblaciones jóvenes, profesionales o no profesionales, salen de las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, un salario equitativo al que tienen y sobre todo poder tener más tiempo disponible y demás. Entonces, como esto que venía siendo una corriente cíclica de los últimos 200 años, en algunos momentos también se está como revirtiendo esta situación. Por otro lado, las urbes presentan no solamente una gran concentración habitacional, sino que hoy en día las sociedades demandan una serie de servicios y de recursos que antes no se disponía. Hoy en día se consideran como muchos de estos recursos y necesidades básicas. Entonces, las grandes urbes tienen que estar a la altura de lo que demanda la sociedad para poder satisfacer estas necesidades. Pero estos recursos y estos servicios tienen que salir de un lado y por lo general terminan generando un mayor impacto ambiental. Entonces, el concepto de ecología urbana trata de tener presentes en el ámbito urbano todas estas cuestiones relacionadas a los recursos y a los bienes naturales que los servicios que pueden llegar a brindar y cómo la sociedad está inmersa dentro de esto, y nuestro objetivo es tratar de brindar una conciencia sobre de dónde provienen estos recursos, cuál es el costo que tienen estos recursos, no solamente el costo económico, sino también el costo de la producción de estos recursos, el costo que tiene la luz, el costo ambiental de producir y de obtener ese tipo de recursos, para que todos seamos conscientes y podamos obrar con conciencia. Hoy en día está muy en boga todo lo que es la inteligencia artificial, pero lo que mucha gente no sabe es que para que la inteligencia artificial funcione demanda grandes centros de datos. Estos centros de datos demandan una cantidad estratosférica de energía y a su vez también de agua. Uno dice, ¿qué tendrá que ver la inteligencia artificial con el agua? Y esta agua es necesaria para refrigerar estos centros de datos que son megacomputadoras, son las que están procesando constantemente la tecnología. Entonces, desde lo que uno piensa decir, che, voy a buscar algo, voy a preparar una clase a través del Meta o a través del ChatGPT o de Gemini, y uno muchas veces dice, no seas educado con la inteligencia artificial porque está consumiendo recursos, en parte va de eso, trata de poner en foco que todo eso que hoy está al alcance de nuestra mano tiene un costo enorme con respecto a que esa energía cumpla esa función. Entonces, cuando hablamos de ecología urbana, la idea es que se vea a la ciudad como un sistema socioecológico, teniendo en cuenta, tomando el punto de vista, no al ambiente como centro, como una mirada netamente ambiental, sino como una mirada antroposófica que pone al ser humano en el centro, pero con las responsabilidades que conlleva poner al ser humano en el centro del ambiente, ya que es el principal obrador y el principal, en este caso, benefactor o contaminante, o en este caso, vendría a ser extractivista, si queremos ponerlo desde el punto de vista de las economías que se viven, de cómo el ser humano va a ir afectando al medio ambiente en la urbanización. Por otro lado, la idea es, si uno mira la imagen de Posada, que justo estos últimos días se veía cómo había cambiado la ciudad de Posada en los últimos 30 años, cómo se va expandiendo el territorio, cómo se van provocando esos cambios de uso del suelo. En el mejor de los casos, conlleva la pavimentación, conlleva infraestructuras infraestructuras grises, se le dice que es todo lo que sea concreto, y en el peor de los casos, cuando hablamos de barrios populares, estamos hablando de alta concentración de personas. En ese tipo de situaciones existen muchas veces necesidades básicas insatisfechas. Entonces también es parte de esa urbanización de cómo se va a ir transformando ese territorio y poder tener una mirada amplia de qué cosas pueden determinar o qué cosas pueden necesitar de cada uno de estos espacios. Cuando hablamos del caso de Posadas Garupá, se habla un poco de la bajada de territorio completo, de este análisis de cómo fue avanzando la sociedad sobre los recursos de la ribera principalmente. Tener en cuenta con lo que podemos considerar como una ciudad sostenible, la cuestión relacionada a la planificación, a la infraestructura verde, a la calidad de vida de las personas, a la movilidad de las personas dentro de esta infraestructura, y sobre todo cómo se puede ir planificando los espacios para poder ir determinando con una mirada estatista cuáles van a ser los espacios de la ciudad que se van a utilizar, qué servicios hace falta brindarle y qué servicios vendría a ser y cómo hacer para que esa población que esté viviendo en ese lugar
pueda tener un acceso a una vivienda digna y sobre todo que pueda tener las necesidades básicas satisfechas. Por último, también vamos a hablar de lo que nos toca más netamente relacionado a la educación ambiental y la escuela como un laboratorio urbano, teniendo en cuenta de que pasa a ser como la cocina donde vamos a crear todo este tipo de contenidos para generar la sociedad que responsabilice de las decisiones que toma. Sí, antes de avanzar, Eduardo, importantísimo que revisen ciertos conceptos vinculados a lo ecológico, ¿no? ¿Qué entendemos por lo ecológico? ¿Sí? Porque no sé si circunscribe solamente, vuelvo a insistir, ¿no? Al ámbito, digamos, por decirlo así, del monte, de la chacra, ¿no? Hay ecología, hay vida en las ciudades, y después también el concepto de urbano, ¿no? A veces uno pregunta a estudiantes, a docentes, ¿no? ¿Dónde vive? Y depende, digamos, del tamaño del pueblo, dice si es una urbe o no, o le dan distintas acepciones, ¿no? Pero en sí vamos a tratar de nombrar quizá a veces es un término difuso, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, ¿no? Hay pueblos chiquititos que uno diría que son rurales y otros dicen que son urbes, ¿no? Pues son pequeños pueblos. Entonces, es difuso, ¿no? Pero siempre es un espacio donde hay mayor cantidad de personas, mayor cantidad de población y como bien marcaba Eduardo, hay nuevas necesidades, ¿sí? Ya sean servicios públicos, ¿sí? Servicios de salud, servicios de educación, servicios de tipo comercio, servicios inclusive de divertimento, ¿no? Espacios de recreación. Entonces, es interesante ver que ese espacio, digamos, de concentración, ¿sí? Que empezó a surgir hace muchos años, ¿no? La creación de las ciudades o la conformación de las ciudades, es un proceso que no está terminando, ¿no? No es solo un proceso de la gente del campo que se va a la ciudad o a los espacios, digamos, más concentrados, sino un proceso en los cuales se construyen comunidades, ¿sí? Entonces, la idea es eso, ¿no? Trabajar sobre esas urbes, sean pequeñas o grandes, y ver las problemáticas que van a surgir y trabajar sobre ellas. Y obviamente siempre desde una mirada educativa. Muchas veces estas urbes, como decía Aníbal, estaban vinculadas a una necesidad, por ejemplo, porque se montaba una fábrica en un determinado lugar que requería esa fábrica algún tipo de recurso natural, como ser el agua, o como que había plantaciones cerca, como ser el caso, por ejemplo, de la ex Pindapoy que estaba en su momento, o de la cooperativa Liebig, y alrededor de eso se empezaba a realizar viviendas para que el personal pueda habitar, después se habilitaba una escuela, después se habilitaba una iglesia, y con el tiempo fue pasando y se fue construyendo, se fue armando una ciudad. En muchos casos van a ver de que en gran parte de la Argentina, gran parte de los pequeños poblados se fueron asentando en inmediaciones donde estaba la parada del tren, porque donde el tren paraba, que muchas veces era para echarle agua a la caldera, donde el tren paraba era un espacio donde había que proveerle servicios al tren. Entonces era mucho más factible que la gente se pueda asentar, también era un espacio donde había intercambios, y en muchos de esos lugares se fueron convirtiendo hoy en ciudades. Entonces, muchas veces es muy difícil determinar hoy en día dónde termina la ciudad, dónde comienza la ciudad, porque ese es un límite que decimos que no es estático, que constantemente se está reconvirtiendo, o porque la ciudad avanza hacia el campo, o porque el campo avanza hacia la ciudad. Y tenemos una situación constantemente, sobre todo en Misiones, tenemos una situación constante de interfaz entre lo que puede llegar a ser lo que hace 5 años era considerado rural, hoy ya es ciudad, y pasa mucho en las ciudades, llámese Jardín América, Puerto Rico, que hace 5 años era un camino de picada y hoy en día ya es una avenida, ya tiene nombre, ya tiene numeración, y en 3 años más tiene cordón cuneta. Los cables de luz llegan a todos lados, entonces constantemente vamos viendo de que la ciudad va avanzando o el campo se va achicando, pero lo que se debería entender es que ese traspaso tiene que tener una finalidad de una progresión hacia la sociedad. El objetivo principal es que las personas tengan una mejor calidad de vida, no solamente en la ruralidad, sino también en un barrio, sino también en la misma ciudad en sí. Entonces, cuando hablamos de dónde termina una ciudad, o dónde conviene, o dónde empieza el campo, básicamente lo que también tenemos que tratar de pensar es que, sea cual sea el lugar, el barrio, la chacra, la ciudad o el territorio, lo fundamental, sobre todo en nuestra zona, en nuestra región, es poder también de que las personas generen un sentido de identidad y pertenencia con ese espacio en el cual están viviendo. Al generar un sentido de pertenencia, al generar un sentido de cariño por el espacio donde tienen, esto va a conllevar a que esas personas también se puedan adueñar de ese espacio, en el buen sentido de la palabra, y también puedan a su vez querer mejoras para ese lugar y sobre todo generar una segregación, básicamente que las futuras descendencias continúen permaneciendo en el mismo espacio y lo puedan mejorar, lo puedan enriquecer. Un comentario más sobre ciudad y territorio nada más. Hace no mucho tiempo, hablando con un geógrafo brasileño, Igor Catalá, nos decía que nos preguntaba, ¿no? ¿Por qué la gente va a vivir a ciudades? ¿No? Porque digo, hay un proceso que es histórico, comenzó hace muchos años, desde que el hombre se hace sedentario, sí empieza a constituirse en espacios más fijos, ¿no? Y hay un proceso de ida de, digamos, el sector más rural, por decirlo así, o de monte o de selva, a espacios que empieza a construir espacios artificiales, ¿no? Que son las ciudades, ¿sí? Hay muchos autores que hablan de cuestiones de afecto, en el sentido de afecto societal, y dicen, no, la gente se junta porque tiene intereses en común, pero él retomaba un concepto bastante antiguo, que es un concepto en griego que se llama sinoikismo o sinoicismo, ¿no?
cuando uno se junta, uno se potencia, ¿no? En términos de conocimientos, saberes, capacidades productivas. En la ciudad, por ejemplo, tenemos más servicios, más capacidad, insisto con esto, ¿no? A veces uno dice, la vida en el campo es muy buena, o la vida de los rurales es muy buena, pero no hay servicio médico, no hay salud, no hay arte, no hay producción de cultura, ¿sí? Si en la palabra cultura viene de cultivo, ¿sí? También se puede cultivar o desarrollar ese tipo de, digamos, de productos, ¿no? En ámbitos urbanos. Y eso es lo interesante, digamos, y como nuevos productos también generan nuevas situaciones y nuevos problemas. En ese sentido es interesante después el abordaje que se da en relación a lo que es el medio natural, el medio urbano y el medio sociocultural, ¿sí? Donde se mezclan estas cuestiones y lo interesante es poder ver las relaciones que se establecen entre estos tres elementos, ¿sí? Cómo interactúan. Exactamente, como comentaba Aníbal, desde el punto de vista de las relaciones en el medio natural, en el medio físico y el medio sociocultural, cuando hablamos del medio urbano, cuando hablamos del medio natural es mucho más simple porque son más que nada interacciones, si lo queremos poner desde el punto de vista físico-químico, hablamos del suelo, del agua, de la diversidad, de la biología, de las plantas, de los animales y del ser humano, cómo interactúa y cómo interviene en todo este medio. Y las relaciones sociales que pueden haber van a depender más que nada del grupo etario y de la cantidad de personas que puedan habitar en ese medio. Pero cuando ya nos metemos dentro del punto de vista del medio urbano, la parte social toma un rol preponderante y a su vez también lo que esto conlleva. ¿Por qué? Porque suele haber mayor escasez de recursos cuando vivimos, por lo general, por lo general las primeras sociedades que se fueron asentando en el medio rural, sobre todo, más que nada en nuestra región, tenían toda merced de los recursos naturales. Para fabricar una vivienda tenían madera, para generar energía tenían el fuego, lo generaban a través de la madera, agua por todos lados, lluvia por doquier. Entonces eso facilitó los distintos asentamientos y por un gran periodo de tiempo la vida estuvo medianamente satisfecha con la cantidad de recursos que había disponibles. Cuando esto lo vamos a hacer, cuando esto lo llevamos al punto de vista urbano, sí o sí es necesario hablar de las viviendas, sí o sí es necesario hablar de calles, de infraestructura, de conectividad y de cómo se van a empezar a satisfacer este tipo de necesidades que va requiriendo la sociedad. Cuando hablamos de este tipo de necesidades, no es desde un punto de vista de decir que el Estado tiene que proveer, sino las necesidades que pueden llegar a ser generales, ya sea desde el punto de vista estatal hasta desde el punto de vista de una cuestión netamente privada. Pero lo que sí es fundamental es que debe haber un orden, una planificación en cualquiera de los aspectos. Y cuando hablamos del medio sociocultural, que lo metemos dentro del espacio urbano y dentro del espacio natural, tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de las personas y sobre todo de las decisiones que conllevan. Las personas, el ámbito urbano, sobre todo, conlleva a una serie de intercambios que se van a dar en ese espacio. Ese intercambio no solamente van a ser de productos, van a ser de servicios, y sobre todo esto es muy interesante tenerlo en cuenta, es decir, cuando las personas vivieron en el ámbito rural, por lo general, durante mucho tiempo, nunca tuvieron conciencia, nunca se tuvo el problema de la basura. ¿Por qué nunca se tuvo en cuenta el problema de la basura? Porque históricamente se prendía fuego y lo que no, a lo sumo se lo enterraba, y si no, se lo guardaba en un espacio. En un medio urbano, cuando yo tengo un vecino al lado de otro, no puedo estar prendiendo fuego a la basura. Se me crea un problema que es decir, che, ¿qué hago con la basura? Tiene que haber un servicio de la recolección. Y ese servicio de recolección tiene que estar planificado para ver que llegue a todos los lugares y por ende, y por otro lado también, que después tenga un tratamiento con esa basura. Entonces, algo que en el ámbito rural no era un problema, acá sí es un problema. Por ende, también la parte de infraestructura, de calles, de caminos, si yo no tengo una calle y tengo un barrio de subsistencia y no tengo un lugar por donde pase el camión, ¿cómo hago para sacar la basura? ¿Cómo hago para llegar el agua? ¿Por dónde pongo un poste de luz? Son Inclusive más, Eduardo, en relación a como situaciones que a veces se dan en ámbito rural y urbano, ¿no? Las formas de las viviendas, ¿no? Si bien en las ciudades nos vamos aglomerando, no solo de manera horizontal nos vamos juntando, también nos vamos juntando de manera vertical. Y fíjense, puedo traer a colación, lastimosamente en estos días hubo en varios países, ¿no? Movimientos telúricos, terremotos, ¿sí? Y las consecuencias que traen, ¿no? En zona rural no tenés edificios, prácticamente, o edificios digamos, de muchos pisos. Y ese terremoto que sucede no afecta de la misma manera a la zona rural que a la zona urbana, ¿no? Zonas urbanas que están densamente pobladas, con construcciones que prácticamente traspasan los 10 pisos. Entonces, fíjense como una cuestión de quizá abaratamiento de costo, ¿no? En un mismo espacio físico, construimos para arriba, después, por una situación que se puede dar, en el caso de esta zona, ¿no? Que es la zona de Colombia, zona de Venezuela, ¿no? Los movimientos telúricos, terremotos, o inclusive la gente que vive en zona costera, generan que la aglomeración de personas generan este tipo de consecuencias, ¿sí? Desastres naturales de manera distinta si no están en zona urbana o rural. ¿Sí? Entonces, es importantísimo ver cómo ese medio genera condiciones de construcción, condiciones de vida, condiciones de abastecimiento de servicios, como bien decía Eduardo, y quizá una cuestión que no sea un problema en ámbito rural, ¿no? El tema de la mayoría de los residuos orgánicos en zona rural se los reutiliza, ¿sí? En zona urbana se convierte en un problema, en un gran problema, que si no está planificado se puede generar, digamos, consecuencias de tipo de salud y, bueno, y otras consecuencias que tienen que ver más con la vida en sociedad, ¿sí? Un poco también, como comentaba Aníbal, tomamos un ejemplo común que a cualquiera hoy le puede estar tocando, que son sobre todo las sociedades que están viviendo en la costa del río Uruguay,
están en alerta y ya hubieron personas, ya hubieron familias evacuadas en la zona del Soberbio. ¿Por qué? Porque también esto conllevó de que la población se vaya sentando en distintos lugares en pos de poder tener mayor cercanía a una ciudad. Se fueron sentando en distintos lugares donde quizás no estaba permitido o no había una planificación, y en un evento climático como el actual que estamos viviendo, que es este niño que nos está golpeando, si bien todavía no ha provocado grandes inundaciones en la región, tenemos grandes flujos acumulados de agua, empieza a conllevar a esto, a que su chacra debe abandonar su casa, con el riesgo que implica o que se lo lleve el agua o que alguien lo pueda entrar a robar. Y ni hablar si llega a haber algún tipo de inundación, como comentaba Aníbal, víctimas fatales, el sistema de salud colapsado porque no hay cómo atender, enfermedades posteriores que conllevan. Entonces, si bien muchas de esas cosas en el ámbito rural no pasaban, en el ámbito urbano conllevan a una cadena de consecuencias, que el Estado y sobre todo la sociedad debe estar preparada para este tipo de situaciones en las cuales van a estar pasando. Y también tener en cuenta que tanto sea el medio urbano, la parte sociocultural y la parte natural, y el medio natural, no están aisladas unas de otras, porque constantemente está habiendo flujo, constantemente está habiendo interacciones, y sobre todo se está viendo este intercambio de productos, bienes y servicios, que esto conlleva también a la fluidez entre las partes. Cuando hablamos de una ciudad como un sistema abierto, básicamente tenemos por un lado vamos a tener los ingresos, por otro lado vamos a tener las salidas, y también tener en cuenta de que una ciudad prácticamente no es autosuficiente y que va a depender de los recursos y va a depender en gran medida de la naturaleza y de una red interconectada para poder proveerse de lo que va a necesitar, ya sea agua, energía, alimentos, materiales, no solamente provenientes del espacio donde vive, sino también provenientes de distintos lugares. La energía que nos llega a nosotros, la energía eléctrica que nos llega a través de EMSA y de las distintas cooperativas, no es la energía producida acá en la provincia, ni tampoco la energía producida por Yacyretá. Conviene de una red de energía que se va nutriendo de distintas partes del país, y va llegando a toda la Argentina. Cuando hablamos del agua, solo tenemos la suerte de estar enfrente al río Paraná en el caso de Posadas y gran parte de las ciudades que están en la costa del río Paraná. El río Paraná es considerado uno de los 10 ríos más caudalosos del país, del mundo. Tenemos una fuente, no diría inagotable, pero una gran fuente de agua enfrente nuestro que está pasando entre 20 y 25 mil metros cúbicos de agua por segundo, que eso es una cantidad de agua inimaginable. Y tenemos la suerte de que está enfrente y de solamente recolectarla y poder purificarla y distribuirla. Pero en otros lugares no tienen esta facilidad y conlleva una reingeniería, es decir, de dónde sacamos el agua, de dónde la traemos. Cuando hablamos de los alimentos, para que ustedes tengan una idea, más o menos en Misiones se consumen, según el promedio histórico, actualmente subió, por ejemplo, para poner un ejemplo, la carne de pollo, se están consumiendo 46 kilos de carne de pollo por habitante por año. Misiones somos 1.200.000 personas, estamos hablando de 46 millones de kilos de carne de pollo que se está consumiendo, de los cuales en la provincia se produce entre el 5 y el 10%, no más que eso. Entonces, estamos relacionados en una red. Si lo vamos a un caso mucho más pequeño, necesitamos de la red de la ciudad para poder abastecernos y sobre todo para poder tener los servicios y transformar esos bienes, esos recursos naturales. Y por otro lado, vamos a necesitar de esta red del campo, de la ruralidad, para este abastecimiento. En la ciudad va a ser el lugar donde estos espacios se van a transformar en el mejor de los casos, y también por otro lado va a ser el lugar donde principalmente se van a terminar distribuyendo. Y después en parte del sistema va a tener como un producto final las salidas, que van a ser esto que comentábamos, los residuos, efluentes, que pueden ser efluentes no solamente propios de una actividad llámese industrial, pero sino también los efluentes, las aguas grises y las aguas negras que salen de todos nuestros hogares, las emisiones. Cuando hablamos de emisiones principalmente estamos hablando del humo que puede llegar a producirse por una industria, por los autos, o por el transporte público, van a generar calor. Las ciudades son consideradas en muchos casos como islas de calor. Cualquiera de nosotros que haya estado en una ciudad y haya estado en una chacra va a ver que en la chacra es mucho más fresco y el calor se siente mucho menos, el frío se siente mucho más. Y por otro lado también van a haber distintas salidas que van a terminar afectando al mundo natural, como ser ruido, y por otro lado también la luz, la luminiscencia. Uno lo ve de lejos, sobre todo cuando se va acercando a un espacio urbano, y eso también conlleva una modificación en el ambiente y conlleva una modificación en la biodiversidad que está en ese espacio. Entonces la ciudad va a transformar los recursos y va a generar impactos. En su gran mayoría van a ser negativos, pero van a tener impactos sociales positivos porque a través de esta transformación va a poder generar, en el mejor de los casos, mejor calidad de vida de la sociedad. Cómo esa mejor calidad de vida se distribuye en la sociedad todavía es un tema pendiente en la mayoría de las sociedades, pero es un trabajo y es una batalla que la tenemos que dar. Cuando hablamos un poco del metabolismo, es una forma de decir básicamente qué es lo que está pasando en un espacio urbano, y desde el punto de vista nuestro como docentes, cómo podemos transferir y cómo podemos concientizar a la sociedad de información de que esto va pasando y de la conciencia que conlleva, ¿no? Este,
se van a trabajar conceptos como la de extracción, la del transporte, la de transformación, la del consumir y el descarte. Por ejemplo, no es lo mismo que cualquiera de nosotros podemos acceder a un agua que puede ser extraída y envasada a la región o a la provincia, sin hacer publicidad de ningún tipo de marca, pero que también no es lo mismo de consumir un agua que es, o estoy hablando del caso de una botella de agua, que puede ser extraída de el deshielo el deshielo de Mendoza, por ejemplo. Con la misma botella de agua, nada más que una tuvo un transporte de 200 kilómetros y la otra tuvo de 1400. El impacto que genera esa botella de agua es mucho mayor. Y a su vez también va a depender en ese caso del poder que va a tener el consumidor o las sociedades que lo consumen cómo mitigar o cómo disminuir ese impacto que se genera por este bien o este recurso que se transporta y se transforma. Es una cuestión que siempre hablamos desde el metabolismo urbano o de las cuestiones relacionadas, sobre todo acá también hablamos de conceptos de economía circular, que Aníbal tiene vasta experiencia en esto, cuando hablamos de lo que implica el consumo de cercanía, de lo que implica poder tratar de incentivar este kilómetro cero en los productos que consumimos, es de vital importancia. No sé, Aníbal, si querés hacer un comentario respecto a eso. Sí, una de las cuestiones que también va cambiando en el sentido de ahorro de energía, ¿no? Diseñar cosas, servicios, ¿no? Que puedan tener varios usos, ¿sí? Ahí en ese sentido, la cuestión de la cercanía justamente es algo que explica el tema de la aglomeración en las ciudades, ¿no? O sea, tener todo cerca, ¿sí? Prácticamente las grandes ciudades también tienen sectores productivos cercanos que proveen, como bien dice, un sistema, ¿no? De entrada de todos los bienes necesarios para que esa población viva. Obviamente eso después tiene repercusiones en los residuos que se generan, ¿no? Hay que tomarlo como un metabolismo que consume energía y también desecha residuos, ¿no? Y en ese sentido lo circular sería ver las opciones que sean más eficientes, no solo en términos de dinero, de rentabilidad, sino más eficientes en términos de energía y de capacidad de producción y consumo. Acá vemos que, por ejemplo, hay ciertas ciudades, como decía anteriormente Eduardo, ¿no? Han crecido muchísimo, los núcleos poblacionales han aumentado y, por ejemplo, Misiones tiene una población de 1.000.000 de personas, hay casi 30.000 en Garupa, o sea que entre los dos municipios que están ahí de manera lindante, ¿no? Lo que sería como el conurbano acá de la ciudad capital, están concentrando prácticamente un 30% de la población. Eso, digamos, genera que varios del sector, digamos, rural provea de ciertos productos, alimentos innecesarios para que esa ciudad funcione. Así también tenemos los alrededores, Oberá, Jardín América, Puerto Rico, Iguazú, San Pedro, pero algunos están más vinculados a pequeños cascos urbanos y a gran cantidad de población de zona rural que proveen a la ciudad, digamos, o a estos centros que se fueron desarrollando, ¿sí? Si uno mira desde Google Maps, digamos, todo lo que es el casco urbano, lo que es la ciudad capital, más Garupá y Candelaria inclusive, que se está poblando, va viendo cómo se va expandiendo esa urbe, ¿no? Y que necesita, digamos, como todo sistema, entrada de alimentos, servicios, agua, y bueno, y va generando nuevas problemáticas. Lo interesante también de esto es ver que vieron que del otro lado de la frontera, tenemos Encarnación, ¿no? Es como una ciudad espejo, ¿no? Pero con menor población, pero que va atravesando por las mismas situaciones problemáticas, ¿no? Una ciudad que está, digamos, vinculada al comercio, ¿sí? Y que tiene un sector, digamos, agropecuario que provee de servicios, alimentos a su población, ¿no? Inclusive a veces por cuestiones económicas, ¿no? Se ve y se observa, ¿no? Que muchas de las personas cruzan al Paraguay, inclusive ahora, para cargar combustible, por la diferencia cambiaria, comprar alimentos, que a veces está prohibido, pero como dice el habanero, todo pasa, ¿no? Vestimenta, ¿no? Van a acceder a ciertos servicios también vinculados a ocio, ¿sí? Entonces hay un flujo, ¿no? Y la idea es tener una idea más de sistema, ciudad, urbe, en relación al sector rural, y también urbes entre urbes, ¿sí? Porque los sistemas están integrados, ¿sí? La idea de metabolismo también es una analogía muy interesante, porque bueno, uno va viendo de dónde se extrae, cómo se transporta, cómo se transforma, cómo se consume y cuál es el proceso de descarte. Y a su vez después del descarte, cómo se recupera eso. Posada en ese sentido tiene una gran problemática, quizás después veamos algunos videos vinculados, le pasemos información en relación a gestión de residuos, ¿no? Que hay una gestión más de residuos integral, está el programa de GIRSU, pero bueno, surge a partir de ciertas problemáticas que si no se abordan, se están convirtiendo en problemáticas muy difíciles de resolver, ¿sí? Y un tema que hablaba Aníbal, que es algo no menor, que si bien lo vamos a ver un poquito más adelante, es tomar no solamente al sistema urbano, el sistema rural, sino a la conexión entre las distintas ciudades con una perspectiva de cuenca. Para repasar un poco el concepto de cuenca, son espacios lindantes o espacios que comparten determinados recursos y sobre todo las mismas características. Desde el punto de vista hidrográfico, el concepto de cuenca es aquellos puntos que reúnen o que se comunican a través de la divisoria de agua. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nosotros estaríamos en la misma cuenca que, por ejemplo, la provincia de Misiones va a estar relacionada en la misma cuenca, por ejemplo, de la provincia de Corrientes. En pocas palabras, estamos conectados vía río, entonces hace pensar al espacio interconectado de acuerdo a sus recursos naturales. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen en un espacio van a tener una consecuencia y una relación directa con lo que van a estar aguas arriba o aguas abajo, se considera. Entonces, desde la Multi nosotros hemos participado a su vez también con el municipio de Encarnación, en fin de tratar de delimitar
y de tratar de, sobre todo, de planificar las dos ciudades, como decía Aníbal, en espejo, y teniendo en cuenta determinado tipo de conceptos justamente relacionados a este tipo de principios. Porque lo que hagamos nosotros vamos a estar influenciando a Encarnación, y lo que haga Encarnación va a estar influenciando directamente a Posadas. Y ni hablar lo vemos, sobre todo en esta época de lluvias, o cuando empezó a llover, lo veíamos básicamente cuando hay imágenes aéreas que se veía el río Paraná. Parte del lecho del río Paraná que estaba sobre la costa paraguaya tenía un contenido rojizo mucho mayor que la parte que estaba sobre la vera argentina. Esto principalmente estaba dado por que justo era en la época de mayo y junio, en la época que se suele preparar el suelo para la agricultura, y las grandes lluvias provocaban lavado de suelo. Este lavado de suelo terminaba en el río Paraná, provocando un impacto ambiental no solamente en el lecho acuático, sino también en la defología del espacio. Entonces eso también nos conlleva a tener en cuenta de que cuando hablamos de metabolismo urbano, estamos hablando de que todo lo que ingresa y todo lo que se extrae, se transporta, se transforma, se consume, se descarta, todo termina girando en un mismo espacio, y entonces tenemos que tener las herramientas y sobre todo las estrategias para saber de qué forma vamos a poder manejar, sobre todo vamos a poder contener, para que lo que estamos extrayendo después no nos falta, y lo que vamos a estar descartando después no nos moleste, y sobre todo no nos genere una situación negativa en la población. Cuando hablamos de que la ciudad tiene una huella territorial, estamos hablando de que decimos que no son espacios aislados, sino que van a estar directamente relacionados, y muchas veces esta relación puede ser cercana o puede ser lejana, de acuerdo a dónde provengan estos insumos que van a necesitar. Cuando hablo de insumos, no solamente me estoy refiriendo a lo que puede ser el insumo de lo que podemos utilizar en nuestra diaria. También sé decir, bueno, puedo ir a comprar la fruta y la verdura a la feria, que yo sé que es producida acá en la zona agrupada Candelaria, o en la Feria Franca de Jardín, que el productor no hizo más de 50 kilómetros para traerla. Voy a consumir frutas y hortalizas de estación, o sea que me puedo independizar del mundo. Pero teniendo en cuenta decir, che, mañana necesito levantar una pared, voy a comprar una bolsa de cal y una bolsa de cemento. Ese cemento no proviene de acá de Posadas. Proviene de un corralón, pero después termina viniendo de la industria en Córdoba. Entonces, no son espacios aislados, y tenemos que tener en cuenta de que, sobre todo, los desechos que se van a generar a partir de todas esas actividades sí van a terminar quedando en nuestros espacios, y es parte del desafío nuestro, es decir, cómo administramos el consumo de esos recursos para poder manejar ese tipo de consecuencias que vamos a ir generando. Eso es importante no perder de vista, bien lo está planteando Eduardo, ¿no? La interconexión que se establecen entre distintas urbes, ¿sí? Y la idea de sistema, ¿no? Distintos elementos intervinculados con un objetivo en común, y bueno, los sectores, digamos, por decirlo así, rurales, que abastecen esos sistemas, ¿no? Que son sistemas abiertos, ¿no? Y lo particular, ¿no? De que el uso de energía, el agua, materiales, después genera consecuencias en los espacios donde fueron utilizados o consumidos, ¿no? El tema de los residuos, algo, digamos, que siempre arrancamos trabajando con los residuos, pero digamos, deberíamos estar pensando de dónde surgen los materiales o de dónde están siendo provistos, ¿no? Con el tema de la basura es paradigmático, en el mercado central acá de emisiones recibe basura también de otras provincias, ¿no? Entonces, bueno, como dice él, hay ciertas huellas o ciertos recursos que generan muchísimo gasto y muchísima huella, pero también responden a el pedido o el consumo de cierta población que quiere consumir determinados productos. Por eso nosotros después vamos a tratar de hacer hincapié en lo educativo, ¿no? Empezar a tomar conciencia de ciertas cuestiones que se pueden trabajar desde la escuela, el consumo, y bueno, que prácticamente todos los elementos están intervinculados en relación a las ciudades, ¿no? Y su contexto rural. La vez pasada había una publicación que era muy interesante, que hablaba de dónde provenían el problema de los incendios rurales, no de los incendios de los espacios rurales, sino principalmente de las casas en el medio rural. Y había de que, por ejemplo, cerca del 70% de los casos de incendios de viviendas rurales eran provocados por desperfectos técnicos, principalmente por desperfectos eléctricos. Cuando hacían hincapié de decir, che, ¿cuál fue la causa que originó el desperfecto eléctrico? Era principalmente que la red eléctrica de las casas rurales, no estaba preparado para el consumo que estaban teniendo actualmente. Cuando veían eso, decía, che, ¿pero qué cambió en el consumo en el ámbito rural? Por ejemplo, el principal factor que cambió, que generó un mayor consumo eléctrico, y ese mayor consumo eléctrico genera una sobrecarga en el ejido eléctrico de la casa, termina provocando un cortocircuito, y por consecuencia el incendio de la casa, que en su mayoría de madera, veían que principalmente lo que fue cambiando fue los hábitos de consumo. Ya no calentaban la pava no solamente con el gas, sino calentaban con el agua, la calentaban a través de la pava eléctrica. La pava eléctrica tiene un altísimo consumo energético. En vez de tener una ducha que antes tenían el famoso calefón a leña, se cambiaron por dos duchas eléctricas. Entonces, el cambio de hábito de consumo terminó generando una consecuencia enorme, sobre todo en este tipo de espacios, básicamente por el cambio de hábito. Entonces, había una preocupación de decir, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar las instalaciones rurales? O cómo hacemos, porque es muy difícil generar el cambio de consumo, pero sí es más fácil generar una mejor infraestructura
para que los espacios estén preparados a este nuevo nivel de consumo de vida. Cuando se produce se produce el avance de la urbanización, el avance clásico es básicamente el cambio de uso del suelo, principalmente puede ser de monte o simplemente vegetación habitual, lo que hoy está acostumbrado, nosotros lo vemos como una capuera. A medida que va pasando el tiempo y se va urbanizando, empiezan a haber diferencias en el uso y sobre todo en la impermeabilización. Llámese porque esta impermeabilización es dada porque el suelo queda cubierto por concreto, principalmente por asfalto, y en el menor de los casos esta impermeabilización es realizada por la compactación de los caminos de tierra. Con respecto al tema del agua, esto va a generar que el agua tenga una menor infiltración en el suelo, va a generar mayores correntías. Cuando hablamos de correntía estamos hablando de que el agua que corre no solamente por un camino de tierra, sino también en una especie, en un pequeño barrio que se vaya conformando en el ámbito rural, va a generar de que hay un mayor flujo de agua que debe ser conducido en determinado lugar. Que debería estar preparado, lo deberíamos preparar para poder conducir ese agua que justamente se escurre por no poder infiltrarse en el suelo. Cuando hablamos del impacto que va a generar en la biodiversidad, se van a empezar a ver fragmentación. La fragmentación en los hábitats significa de que se van a ir cortándose, o las redes de tránsito principalmente de lo que es la parte de la biota se va a ver interferida, y ni hablar de la parte principalmente de la parte de la flora, cuando lo que empieza a ver es que de un espacio que habitualmente se va intercambiando a la presencia de personas, a la incursión de otros materiales, y esto va generando una disminución de la biodiversidad y sobre todo un cambio muy importante. Básicamente, lo que respecta al clima, se tiene una mayor preponderancia cuando estas redes de ciudades van aumentando de tamaño, estas redes de urbes van aumentando de espacios, y genera un impacto mucho mayor, no solamente en la vegetación, sino que va generando esto que ahí comentábamos, que son las islas de calor, que son las grandes construcciones o las grandes superficies grises. Cuando hablamos de concreto, de hormigón, hablamos de asfalto, tienen una alta carga térmica, tardan mucho tiempo en calentarse, pero una vez que se calientan, tardan mucho tiempo en enfriarse. Y esto provoca justamente la variación térmica de una ciudad con respecto a lo que sea un ámbito rural. Cuando hablamos de los espacios de territorio, ¿quién no ha tenido alguna vez algún problema con un vecino o ha escuchado de que uno se metió en la chacra de otro, que este ocupó parte de mi terreno y demás? Y ahí empiezan a haber conflictos, empiezan a haber problemas sociales y empieza a haber intermediación, y sobre todo mediación, que es lo que debería haber para cómo ver de solucionar estos lugares. Y lo que este último tiempo se está hablando de quién es uno dueño por herencia, otros dueños por cultura ancestral. Entonces eso también entra en juego cuando hablamos de urbanización y cuando hablamos de lo que es el ámbito rural y sobre todo el espacio que pasa a ser una ciudad. Sí, lo importante acá es verlo como un proceso de urbanización, sí, como dice, está bueno ver el elemento agua, suelo, biodiversidad, clima, ¿no? Me decía un alumno, ¿no? Como el chiste del meme, ¿no? Dice, acá antes había monte, ¿no? O sea, hay ciertos lugares donde había vegetación y ahí ahora, digamos, población que se fue o mudando, cambiando, fue creciendo la población, nuevos integrantes, por migración o por nacimiento. El tema del agua, fíjense, la escorrentía a veces en la zona de chacra genera erosión, pero en la ciudad genera ciertos problemas de anegamiento, quizás por la basura, o quizás porque no está preparado el sistema, digamos, de entubado para poder drenar ese, no quiero decir exceso de agua, pues esa agua es necesaria justamente para la vida. El tema de la biodiversidad, ¿no? O sea, en la ciudad también hay animales, ¿no? Quizás animales más vinculados a mascotas, ¿no? Perros, gatos, quizás algunos con dueño, otros sin dueño, como decía Eduardo, eso después puede generar conflictos, ¿no? Porque si el perro muerde, daña a alguien, y bueno, ni hablar con el tema de territorio, ¿no? El hecho de las medianeras, los conflictos por ruidos molestos, ¿no? La vida en la ciudad después empieza a traer distintas situaciones que son difíciles de poder, digamos, mediar inclusive, ¿no? Y el tema del clima, ¿no? Quien haya pasado una vez acá por Posadas en verano, sabe que el gran espejo de agua que hay enfrente, más todo el hormigón, genera un clima, digamos, prácticamente insoportable, ¿sí? Inclusive hasta habiendo lluvias, el hormigón genera después unos vapores de agua que son terribles. Entonces, el proceso urbano a veces genera, como decir, impactos positivos, sinergias positivas, tenés todo cerca, tenés todos los servicios, pero tenés ciertas consecuencias por los cambios que se fueron realizando en el proceso de urbanización. Y una cuestión no menor, lo que, como hacía comentario Aníbal de recién, tener en cuenta lo relacionado a, fíjense lo que va a pasar con todo este efecto del Niño, esta gran cantidad de agua que estamos teniendo. Empieza a hacer calor, los mosquitos van a empezar a aparecer, que ya hay, y por ende, cuando hay muchos mosquitos en nuestra zona, sobre todo en la zona urbana, empieza a haber una gran afección con relación al dengue. El dengue es una enfermedad que termina afectando a la sociedad, termina recargando al sistema de salud, a todos nos trae inconvenientes, y cuando hablamos de diversidad, donde hay ciudad, hay desperdicio, y donde hay desperdicio hay ciudad, hay ratas, hay alimañas, y también es parte del efecto negativo, o del efecto negativo desde el punto de vista de la sociedad, y cómo terminan apareciendo este tipo de faunas en nuestros lugares y terminan teniendo un impacto en la sociedad. Básicamente esto es un poco lo que hoy estábamos hablando de qué es lo que pasa con la infiltración y qué es lo que pasa con el tema de la corretía, con el tema del hormigón y el asfalto, y tener también en cuenta decir
de dónde proviene el recurso que nosotros utilizamos habitualmente. Básicamente decir, de dónde proviene el agua que consumimos. Sin ir más lejos, el caso del Jardín América, está enfrente al río, pero a su vez estaba con problemas de aprovisionamiento de agua en los últimos tiempos. Todos los años, o en pleno verano, si no llueve, el arroyo de Ramón no alcanza a proveer el agua necesaria para todo el municipio. Entonces, decir, pero después en pleno invierno estamos, o en determinadas épocas de lluvia, como decía Aníbal, tenemos un mal llamado exceso de agua, que es básicamente que no sabemos a dónde llevar el agua, que después la vamos a terminar necesitando. Entonces, si esto lo podemos llevar al punto de vista del ámbito de la escuela, decir, che, ¿qué hacemos con el agua de lluvia? ¿De dónde proviene el agua que consumimos? ¿Qué tipo de agua es? Si es un agua de calidad o no, si la sacamos del pozo, si es un pozo perforado, un pozo calzado, o si, qué estrategia en el mejor de los casos podríamos tener para capitalizar este exceso de agua, sobre todo capitalizar la recolección o alguna estrategia que nos pueda llegar a servir desde el punto de vista, llámese rural o urbano, para poder acumular, purificar y hasta incluso distribuir el agua de una manera más eficiente y sobre todo ser consciente de decir, bueno, llovieron 20 milímetros, significa 20 litros por metro cuadrado en la cantidad de techo de la escuela, o en el techo de una casa, o en el patio de una casa, cuánto es, y eso correlacionarlo con decir cuánta agua le consumo habitualmente en mi casa, en una familia. Lleva y va a llevar y va a conllevar a un grado de conciencia, sobre todo por el uso de este tipo de recursos. Y decir, bueno, perfecto, yo, no sé, en una familia tipo, consume entre 15 y 18 metros cúbicos de agua por mes, más o menos 500 litros por día. Un baño de 10 minutos, ¿cuánta agua se necesita? ¿Cuánta agua es? Y con cuánta agua yo me podía bañar. Hay muchísimo material sobre eso, sobre el tema del uso de los recursos en las ciudades. Mucho de ese material está brindado por la FAO. Es decir, bueno, cuánta agua consume una persona en Latinoamérica para su vida cotidiana y cuánta agua consume una persona en Europa y en India, dependiendo justamente de esta necesidad. Los perfumes franceses son famosos no porque no porque tengan una nariz distinta a la nuestra, sino porque toda la vida tuvieron escasez de agua y sobre todo incapacidad para calentar el agua. Entonces, la forma de mantener su higiene y su aspecto era con perfume, no con otra cosa. Cuando hablamos con respecto al un aumento en el arbolado va a conllevar a un aumento en la biodiversidad. Va a haber una mayor cantidad de pájaros, va a tener una cantidad de efectos positivos, pero también va a contener mayor aumento de biodiversidad, que es básicamente una mayor cantidad de insectos que van a estar habitando en los árboles. En época de floración, también pueden, en muchos casos, hay personas alérgicas, le va a terminar trayendo un impacto, va a tener mayor proliferación de insectos y sobre todo de abejas, conllevan a la polinización, pero también puede llegar a tener impacto. Entonces, son cuestiones de cuenta que le toca. Básicamente, yo me encantaría parquizar, me encantaría por toda mi casa, y toda mi manzana tiene un colchón, después otro pasa, tiene un lavarropa y le hacemos un microbasural. Entonces, conlleva esto de la conciencia que hoy estábamos hablando con respecto a eso. Una cuestión ahí a tener en cuenta también, que tiene que ver con la biodiversidad, que se generan nuevos nichos ecológicos, ¿sí? Lo que se ve recurrentemente acá en Posadas, por ejemplo, con el tema de las palomas, ¿no? Vieron, al no tener predador natural, ¿eh? Son muy lindas en las plazas, pero después se convierten, como dirían algunos, como prácticamente ratas del aire, ¿no? Es impresionante la cantidad de excremento, revisan las basuras, también hay muertes de esos animales, digamos, por comer plásticos, y bueno, el exceso, digamos, de residuos hace también que aparezcan ratas, murciélagos, ¿sí? Ciertas cuestiones que tienen que ver con las luces, digamos, de alumbrado de la noche, la cantidad de insectos que se acercan a las ciudades, va generando nuevos problemas, ¿sí? Hay mucha biodiversidad, a pesar que nosotros creamos que, digamos, no hay muchos animales o muchos insectos en las ciudades, hay mucha biodiversidad, lo que pasa es que es distinta, ¿no? En ese sentido también, como decía Eduardo, a veces uno buscando hacer, digamos, bien o tratando de traer algo de verde en la ciudad, planta ciertas especies que no son benéficas para, digamos, el ecosistema del lugar. No recuerdo ahora, hay una planta, un árbol, tiene una flor que ahora está prohibida, que creo que la están podando en todos lados, que mata a las abejas. No sé si... La Tulipanoidea africana me salen acá. Imagínense, es muy lindo, pero en términos, digamos, ecológicos, ambientales, genera, digamos, impactos muy graves en lo que es toda la vida, digamos, de las abejas y la posibilidad de reproducción, ¿no? Quizás, como insisto, ¿no? Uno quiere traer el verde a la ciudad, que no está mal, ¿no? Llenar las plazas de árboles, las veredas, parques, ¿sí? Proteger los arroyos, generar jardines, ¿sí? Puede generar después, al final, un impacto negativo, ¿sí? Entonces, es importante poder establecer, digamos, ciertos criterios de planificación de lo urbano, de lo ecológico urbano. Cuando se habla de planificación, en este caso también es la referencia a lo que es la planificación de lo urbano,
decir cuál va a ser la funcionalidad que va a tener los árboles, para qué lo vamos a querer. No nos sirve tener, o sea, implantar determinado tipo de árboles que van a crecer, van a ser de gran porte, que van a estar pegados a una casa, van a estar pegados a una escuela, van a levantar las veredas, va a tener problemas. Entonces, esto también va a volver a traer conflictos. Entonces, tiene que haber una planificación, como hablábamos hoy, de cuando la ciudad se interviene y quiere rotar y quiere mudarse hacia la parte de la biodiversidad, tiene que ser planificado, justamente para tratar de generar que no genere más problemas que bondades, básicamente. Cuando no hay Sí, infraestructura verde, propondría, sí, Eduardo, justamente viene el tema de infraestructura, como que nos da pie para arrancar el siguiente tema, ¿no? Vamos casi una hora y piquito conectados, ¿sí? Bueno, una hora, sí. Nos tomamos un recreito de 10 minutos, ¿sí? Y continuamos después con esto que tiene que ver justamente ya con el tema del diseño, infraestructura, ¿eh? Así pueden hacer su matecito, pueden ir al baño, pueden estirar un poco las piernas y bueno, continuamos en 10 minutos para seguir con esta segunda parte, ¿puede ser? ¿Están de acuerdo? Pulgar para arriba, creo que hay una sola persona que tiene, ahí hay Mónica, está con pulgar para arriba, Sonia, creo que la única está con la cámara prendida, ¿estás de acuerdo? Hacemos un recadito de 10 minutos, ¿eh? Así 18:32, 33, perfecto, dice, 18:33, ¿eh? Continuamos, buenísimo, nos tomamos unos minutitos y volvemos en 10 minutos. Gracias, Carolina.
Bueno, continuamos, ¿sí? Que quieran prender sus cámaras, así sabemos que están presentes, o si no, nos contestan por el chat si están, digamos, de acuerdo. La idea es poder avanzar un poco más y, bueno, después comentar algunas cuestiones más vinculadas a posteriores de la matriculación en el aula virtual. Van a haber ciertos materiales, videos que les van a servir a ustedes para poner más en contexto todas las cuestiones que se están desarrollando. Sigamos entonces. No sé si se escuchará de fondo, pero acá sigue lloviendo en Posadas, se escucha que llueve, llueve, llueve. Y bueno, como les decíamos hoy, ¿no? El tema de la infraestructura en las ciudades es importantísimo, ¿no? Ni hablar de la infraestructura verde que nos posibilita, ¿no? Poder captar esa agua que está lloviendo, ¿no? Como decía Eduardo, ¿no? Hay cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta, pues, como bien marca ahí el Flavio, ¿no? La infraestructura verde no es decoración, ¿sí? Es una infraestructura que sostiene procesos biológicos y calidad de vida, ¿no? Una ciudad que tenga arbolado, que tenga espacios verdes, tiene pulmones en los cuales uno puede, bueno, por lo menos, digamos, vivir de una manera un poco más agradable, ¿sí? No se te escucha, Eduardo, estás muteado, parece. Ahora sí, Ahora sí. bien. Como estábamos hablando, aunque ustedes no lo crean, o aunque mucha gente no lo crea, los árboles no solamente van a cumplir una función relacionada a la parte de biodiversidad, de suelo, y un contexto. El arbolado no solamente se habla de la no solamente cumple un rol relacionado a la biodiversidad, sino también un rol relacionado al ámbito social y al ámbito sociocultural. ¿Qué significa? Que los árboles van a terminar dando, en muchos sentidos, van a terminar dando sentido de pertenencia, sentido de identidad de un determinado espacio. Nos lleva y nos revincula con lo que es parte de la biología y el espacio natural del lugar. Y también esto va cambiando de acuerdo a la zona en la que esté, no es lo mismo, no va a ser lo mismo un arbolado urbano relacionado a lo que puede ser en Jardín América, Aristóbulo o Posadas, con respecto al arbolado urbano, por decir una cuestión de Tucumán. Porque las especies van a ser distintas y eso también conlleva a la identidad y a la idoneidad del espacio. Y esto que hacía el comentario de que el arbolado y el paisaje conlleva colabora con el bienestar social, que significa que genera un espacio verde, un espacio bien planificado, genera un estado de ánimo general mejor que un espacio completamente gris. O bueno, ausencia de mejorando la calidad del aire. Cuando se habla de la calidad del aire, no solamente se habla de la cuestión de que los árboles absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno, sino que además de eso van a conllevar a litros de las partículas de smog y van a terminar acumulando en gran medida parte de las partículas que se encuentran en suspensión en el aire. Que esto después, al provocar la lluvia, se van a lavar las hojas. Por otro lado, mismo tiempo, la recreación, sobre todo en los espacios como ser espacios públicos, parques y demás, conlleva la regulación de los cuerpos de agua, mejora en gran medida la infiltración de las lluvias y hace referencia a lo que es la conservación y la educación. Hay muchísimas campañas como ser Adopta tu árbol o plantar, o en esta época de todo el mundo se van a plantar árboles, es fundamental generar este seguimiento, es decir, no es solamente que lo plantamos, sino lo cuidamos, lo vamos siguiendo y vamos haciendo que ese árbol se pueda desarrollar hasta que llegue un momento que se pueda cuidar solo. Posada en este caso, hace un par de años incorporó el plan de arbolado urbano en el plan ambiental de la ciudad, conllevaba la planificación de determinar qué tipo de especies se van a plantar en los distintos lugares y cómo esto va a ir generando y va sobre todo la implantación de especies exóticas por una cuestión
relacionada a la primaria. No digo que la relacionada a la especie exótica, simplemente que está previsto de que el arbolado urbano, en el caso de la ciudad de Posadas, sea principalmente con especies nativas, no así con especies exóticas. En muchos lados, en muchas ciudades, es completamente distinto los criterios, teniendo en cuenta de que las especies exóticas por ahí van a conllevar a una planificación mucho más simple, una organización contextual relacionada a la poda y al arbolado y a la estratificación, va a ser mucho más parejo, no así relacionado como es las especies nativas que tienen un desarrollo distinto. Entonces es una cuestión a tener en cuenta de que básicamente los principios que adoptan las distintas sociedades para tener en cuenta de cómo se van a realizar este sistema de arbolado. En el caso de Posadas, principalmente, más o menos tenemos la concentración de 20 metros cuadrados de espacio verde por habitante. El parque de la ciudad es un espacio que se encuentra, podríamos decir, de conexión entre lo que es principalmente el aeropuerto y el barrio Itambé-Guazú, que en los últimos tiempos ha tenido una planificación urbana que ha tenido un gran acierto en cómo se va a distribuir y cómo se va a gestionar, en realidad, donde está prevista la construcción y la erradicación de más de 4.000 familias. Es un gran conglomerado urbano el cual se está planificando, y en el medio, como intersección, se encuentra como interconexión, se encuentra el Parque de la Ciudad, que conlleva más de 30 hectáreas, y el Jardín Botánico Alberto Roth, que también siguen siendo pulmones verdes como parte de la organización de la ciudad. No solamente estos datos son la respuesta, sino que más bien nos lleva a decir cómo se debería distribuir o cómo se debería pensar los espacios verdes y los pulmones dentro de una ciudad, y cómo conlleva esto a la planificación de los espacios urbanos, ¿no? Que no es no menor, porque conlleva y tiene relación directa con cómo va a vivir las sociedades, cómo va a afectar sobre todo el clima en estos espacios donde se va a estar desarrollando la sociedad. Con respecto a relacionado a la decisión de la planificación, planificar, quieras o no, es una decisión, dice que también es una decisión ambiental, en realidad es la decisión ambiental, porque el Plan Urbano Ambiental de Posadas plantea determinados objetivos de cómo se va a contener la expansión, cómo se van a integrar los distintos sectores, cómo se va a mejorar la infraestructura verde y cómo se van a recuperar determinados espacios, principalmente con el tema cuando hablamos de espacio de la recuperación, no se habla tanto de espacios verdes, en algunos casos sí se ha hecho una puesta en valor, sobre todo el Jardín Botánico, se le ha hecho una refacción, así también como el Parque de la Ciudad. Puede haber espacios, puede haber distintos ejemplos en los municipios de la provincia, este es un caso particular que tenemos en la ciudad, y hay una cuestión no menor que conlleva a los desarrollos, los cuales se ha ido haciendo el saneamiento y la intubación de estos arroyos. No digo que esté bien, sino que en muchos casos conlleva, o mejor, es una necesidad hacer el entubamiento, porque conlleva a darle mejor calidad de vida a las personas que habitan en la cercanía de los arroyos. Y hay algunos icónicos, como hay un icónico arroyo que atraviesa toda la avenida Uruguay, que es un claro ejemplo de que hay una parte que está entubada, que no se ve, y parte atravesando la avenida Uruguay hacia el río Paraná, se puede observar el arroyo como fluye a cielo abierto y la urbanización está metida en el medio. Ese es un caso de éxito, como el arroyo Vicario lo pudieron estandarizar y hacer una alteración en lo que sea el entubamiento y lo que sea un arroyo a cielo abierto, para que la gente pueda también ser consciente de decir, che, esto está pasando por debajo de nuestros pies, y a su vez cómo se ha convertido algo que era mal visto en un paseo para la sociedad y en un espacio, una puesta en valor del recurso. Sí, es importantísimo eso, Eduardo, ¿no? Que lo marque, ¿no? El tema de planificar como una decisión, ¿sí? Posadas, sí o sí, por una cuestión de necesidad real, ¿no? Está creciendo como ciudad. Creo que el slide siguiente plantea también Posadas Garupá se está convirtiendo en un solo ejido urbano, ¿no? O sea, antes había, digamos, por decirlo así, espacios verdes grandes, o por decirlo así, campos que separaban estos sectores. Pasaba en Posadas también con Villa Cabello, ¿no? En los cuales no estaban integrados, pero ahora totalmente se está constituyendo en espacios urbanos por excelencia, ¿no? Y bueno, y hay arroyos, hay sectores que hay que recuperar, hay sectores que, digamos, se están poniendo en valor también, y la posibilidad digamos, de generar, digamos, espacios de contención, de expansión, sectores de integración inclusive, en los cuales no solo, digamos, se plantan árboles, sino también la posibilidad de hacer, digamos, espacios ya de integración, ¿no? Como lo es el Parque de la Ciudad, ¿no? El Jardín Botánico también, digamos, que se fue recuperando, y bueno, son lugares donde
además, digamos que vegetariamente plantar un árbol, se están cuidando los árboles, ¿sí? Replantando, porque uno puede plantar un árbol, pero bueno, la tasa de mortalidad es altísima, y uno ve constantemente que el municipio de Posada planta, replanta, y a veces depende mucho también del cuidado de los vecinos, de la formación de lo que son todos los trabajadores que están en el espacio de, digamos, de trabajo en servicios públicos, ¿no? Porque a veces, me comentaban, ¿no?, que a veces es el mismo operario que va cortando con la máquina, digamos, que daña a veces el arbolito, y bueno, y una acción que llevó mucho trabajo y tiempo, que es plantar árboles, después por la cuestión del mantenimiento del parquizado, se pierde. Entonces, hay cosas que hay que planificar para poder, digamos, sostener el tiempo y, bueno, y mejorarlo y recuperarlo, ¿no? Y en ese sentido, Posadas está haciendo punta en esas situaciones, ¿no? No solo por decisión, sino también por necesidad, pero bueno, hay un proceso decisorio de avanzar sobre esas líneas de trabajo. Y cuando hablamos de planificación, sobre todo en el tema del arbolado urbano, no solamente se hace en hincapié en lo que es la planificación en la plantación, sino también es decir, bueno, ¿qué se hace desde la plantación para atrás y qué se hace de la plantación para adelante? De la plantación para adelante es cómo vamos a planificar los cuidados que hay que hacerle al árbol, el tutorado. Nosotros en nuestra región no se riega, sino que netamente se planta en esta época de lluvias y se le deja a la vera de Dios hasta que los árboles se puedan desarrollar, por eso también la tasa de mortandad es tan alta. Pero una vez que el árbol va creciendo, es decir, cómo, si hay que tutorarlo, o principalmente cómo se van a gestionar las podas para que ese árbol después cumpla una función determinada y no termine siendo un problema. Qué se va a hacer con ese residuo de poda, cómo se va a planificar, cómo se va a retirar los residuos, qué se van a hacer con esos residuos, se van a quemar, se va a hacer leña, se va a trozar, se va a chipear. Acá, hoy en día en Posadas, si bien hay mucha gente que se estaba quejando en esta época, que todavía estamos en época de poda, porque más de uno decía, un vecino reclamaba que le han puesto multas por el que han podado sus árboles, y la multa en realidad que se le puso al vecino no es que podó su árbol, sino que lo podó fuera de época. Te dicen, no, pero estamos en época de poda, estamos en pleno otoño, los meses sin R, y el municipio te dice, pará, entras en la página del municipio y está la ciudad de Posada, está sitiada, y está todos los barrios, cuando uno ingresa al mapa, te dice en qué época se va a estar realizando la poda en ese barrio, y eso significa que no te van a ir a podar tu árbol, pero que el municipio se va a encargar de retirar esos residuos. Porque lo que hacía era, la gente se ponía a podar en un barrio de mayo a agosto, y cada 2 o 3 semanas había restos de podas en las calles, restos de podas en las veredas, en un terreno baldío, y esto lo que terminaba aparejando al municipio era que se empiezan a originar basurales, porque la gente después tiraba escombros, ya tiraba residuos voluminosos, y terminaba provocando una gran cantidad de problemas y sobre todo un costo enorme por parte del municipio para después hacer esta limpieza. Entonces lo que empezaron a hacer es, lo organizaron y lo estandarizaron y decir, bueno, en esta semana o en este periodo se va a estar realizando la poda en su barrio, lo cual significa que vamos a estar retirando los residuos de poda en esa época. Quieras o no, es como se hace en gran parte del mundo, conlleva una organización y una planificación, pero es parte de poder organizar, cierto que decíamos, de poder planificar la decisión ambiental. Y por otro lado, también muchísimos municipios de la provincia hoy tienen plantineras y tienen viveros que lo que van a hacer es decir, bueno, ¿cómo vamos a planificar la reposición de las especies que vamos a ir plantando y a cuántos árboles por año queremos llegar a plantar? Y en base a eso, es decir, che, tenemos que tener un espacio para cuidarlo, tenemos que tener un espacio, tenemos que ver de dónde vamos a sacar las semillas, de dónde vamos a hacer los sustratos, las bandejas o las materias. Entonces, eso lleva a la planificación y conlleva sobre todo la organización y a esto que hoy hablamos, decir, bueno, desde nosotros, desde el ámbito escolar, todo lo que hay atrás de un árbol, todo lo que hay después de un árbol, de decir, bueno, si queremos empezar a plantar árboles, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cómo se puede trabajar, proyectos de viveros, de viverines, ahí se trabaja desde la cuestión relacionada a la recolección al reciclado de residuos, hasta la parte de biología, o sea, son distintos aspectos que y sobre todo son proyectos que se pueden trabajar y se pueden fomentar de manera transversal en toda la escuela, y que conllevan esto que hablamos, de decir, cómo se va interiorizando la biodiversidad y el ambiente en la ciudad. Cuando hablamos de lo que hablaba de Posadas Garupada, una de las cuestiones fundamentales que conlleva el paisaje también es esto de brindar una conectividad con respecto a la continuidad de los espacios. Es decir, ¿qué pasa cuando en un mismo espacio conviven chacras, convive infraestructura de producción y convive un barrio y un ambiente natural? Entonces, para la educación, habla de la educación ambiental en la frontera administrativa, no se coincide con la frontera ecológica, sino que esto es una parte de la que nosotros tenemos que, en las sociedades nuestras, que vamos a estar sobre todo en nuestro ámbito escolar, vamos a tener desde el niño o la niña que vive en la ciudad y el niño o la niña que vive en la chacra, y los contenidos tienen que ser los mismos, y sobre todo el nivel de conciencia tiene que ser los mismos, porque por ahí es uno de los pocos lugares que van a tener en común, y sobre todo va a ser uno de los lugares donde van a estar los dos lados de la moneda, y tenemos que tratar de enseñar de que ambos son responsables de las acciones que uno comete hacia el otro, y sobre todo de las consecuencias que pueden llegar a tener y los impactos. En el caso de Posadas nos pasa mucho hay un flujo muy grande de personas que vienen a trabajar o que vienen a la escuela a Garupá, Posadas de Garupá y Candelaria, y que hay un flujo constante de personas que van y vienen. Ese flujo constante también son servicios, son productos que se trasladan,
y también conlleva decir, se lo empieza a tomar como contaba Aníbal, como un gran ejido urbano, entonces decir, bueno, el sistema de recolección de residuos, por poner un caso, la idea es que se pueda aplicar que se pueda aplicar de la misma zona, o por lo menos teniendo el mismo lineamiento, para mejorar la calidad de vida, sobre todo del bloque, porque al fin y al cabo, lo único que nos separa es una reglamentación y es una reglamentación administrativa. Y esto que hablábamos hoy, hacíamos referencia a lo que es el territorio en transición o el ámbito periurbano, que hace a la infraestructura que tenemos como diferencia, que tenemos como límite de lo que es ni un campo ni una ciudad, que es un estado puro, a qué hace referencia. Cuando hablamos sobre todo de lo que es la cuestión administrativa relacionada al territorio, tenemos que tener en cuenta de que los derechos y las responsabilidades y las obligaciones son para desde la persona que vive en la ciudad hasta la persona que vive en el campo o en la chacra, y sobre todo decir cómo esas cuestiones, ese terreno en transición, se va haciendo parte y sobre todo podemos, desde nuestro lugar, podemos adecuar los contenidos para que tenga una visión más amplia y de por ahí en un ámbito netamente rural poder también llevarle o poder también inculcar lo que sean contenidos y conocimientos relacionados a los conflictos ambientales y los conflictos que puede tener una vivienda o un espacio en la urbe, y también viceversa, como sobre todo, que es quizás la parte menos vista, desde una ciudad, desde el centro de una ciudad, poder comentar y sobre todo poder utilizar, aunque sea en modo ejemplo, las cuestiones relacionadas a la parte natural, pero no a la parte de la naturaleza, no sé, la extinción de si yo no digo que esté mal, ¿no? Pero la extinción del rinoceronte blanco en África, sino simplemente hablar de la cuestión de la naturaleza desde acá una chacra que esté engarupada a menos de 20 minutos donde estamos nosotros. Me parece que la cuestión de cercanía, sobre todo en relacionado a la educación, es sumamente fundamental para que los niños y las niñas sepan y conozcan no solamente las distintas realidades que se tienen, sino también de dónde provienen esos recursos que lo utilizan en la cotidianidad. Esto hace referencia un poco a lo que estoy hablando de leer desde el punto de vista de la ciudad y del ámbito rural de una cuestión relacionada a lo que es la cuenca. Cuando hablamos de cuenca siempre se habla principalmente relacionado al punto de vista del agua, pero no solamente hace referencia a un arroyo urbano o a un río, sino también hace referencia a las condiciones o los recursos necesarios que comparten un mismo espacio geográfico. Muchas veces ese recurso está principalmente vinculado en el caso del agua y conlleva, por ejemplo, lo que es el suelo, las correntías, los arroyos y todo lo que se da en ese medio. ¿Qué significa? Que si una persona o un sitio habitualmente pasa en un arroyo, las personas que están aguas arriba lo contaminan, largan residuos, largan sus efluentes. Ese impacto no lo van a estar viviendo o no lo van a estar sufriendo las personas que lo están generando. Lo van a estar viviendo, lo van a estar padeciendo las personas que están aguas abajo, las personas que no tuvieron nada que ver. Y ahí es donde se suelen manifestar, donde suelen aparecer principalmente los conflictos, de decir, che, vos estás generando un impacto, el impacto no lo estás sufriendo vos, lo estoy sufriendo yo. ¿Qué medida compensatoria me dan a mí o qué podemos hacer para que tu problema no termine siendo un problema? Bueno, hace unos días, Eduardo, viste, con el tema de, bueno, ahora tenemos acceso a lluvia acá en la zona, pero estaba lloviendo demasiado al norte, digamos, de la provincia, en la zona de Brasil, y es común ver que abren las compuertas para poder, digamos, dejar, digamos, bajar el nivel de caudal de la represa, y bueno, eso generó inundaciones tanto en Argentina como en Brasil, ¿no? En la zona de Puerto Madryn se veía, ¿no?, que afectaron esa ciudad que está, digamos, prácticamente construida sobre las costas del río Uruguay frente al Bapose. Esa situación generó, digamos, la inundación prácticamente de toda la zona aduanera y toda la zona comercial, ¿no? Entonces, como decirte, siempre hay consecuencias de las acciones, más en este caso vinculado al agua, pero sucedía en otro sector, ¿no? Aguas de abajo siempre hay impacto, ya sea por contaminación o por exceso. Y en este mismo caso, ¿te acordás del caso emblemático que lo que hacían, se hubo que ponerse de acuerdo, se tuvieron que sentar los gobiernos de Argentina y Brasil para ponerse de acuerdo en el uso de en qué momento iban a abrir y en qué momento iban a cerrar las compuertas, por el tema principalmente de los saltos del Moconá? En época habitual donde el río Uruguay no tiene grandes fluctuaciones, hubo que ponerse de acuerdo porque muchas veces lo que pasaba es que del lado brasilero se abrían las compuertas, era demasiado el flujo de agua que pasaba y el salto del Moconá prácticamente no se veía. Teniendo en cuenta que el Moconá hoy en día vive en gran medida, próximamente va a ser un municipio, vive en gran medida el turismo, y esto afectaba directamente a las personas que vivían de eso. Entonces, en este caso, simplemente una actividad económica muchas veces no trae ni siquiera un impacto en el mismo lugar o en el mismo país donde se da la situación. Pero cuando hablamos tomando el punto de vista de Cuenca, no solamente nos podemos ir un poco más lejos del agua, sino también qué pasa aguas arriba, qué pasa aguas abajo, vendría a ser, en pocas palabras, es qué pasa en otro sector que termina afectando a este. Se da muchísimo también en el caso de los residuos, o en el caso de el uso de recursos, es decir, bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en el ámbito rural,
quiero implantar una determinada especie de árbol porque voy a utilizar la madera, por ejemplo, pino o eucalipto, y termino modificando el ambiente, y después esa madera la llevo y la utilizo en otro tipo en otro lugar. O sea, ese recurso que en otra ciudad termina siendo un recurso económico, donde se originó termina generando un impacto ambiental positivo o negativo, pero simplemente una modificación en el paisaje ya termina siendo un impacto en las personas que habitan ahí. Cuando hablamos del caso de los residuos, básicamente la cadena es mucho más larga porque hablamos de parte de un recurso, no solamente del recurso per se de la bolsa, sino de lo que ingresa dentro de la bolsa, que antes de convertirse en residuo tuvo un uso, se origina, se transporta, se consume y termina trayendo como consecuencia ese residuo. Ese residuo en gran parte del mundo se lo termina separando hasta en 5 clases. Nosotros acá en la ciudad de Posadas solamente se ha hecho una clasificación, un esbozo de clasificación de 2 tipos de clasificaciones, que antes era orgánico e inorgánico, después pasó a ser residuo seco, residuo húmedo, contenedor verde, contenedor negro, y hasta el día de hoy nadie sabe cómo hay que separar la basura. Así todo se ha hecho un trabajo con respecto a eso, se ha montado una cinta clasificadora y un grupo de personas que son aquellos que se encargan de hacer la separación. Pero esto conlleva un problema muy grande, que es decir, ¿qué se hace con estos residuos? Actualmente la provincia de Misiones tiene un sistema integrado de residuos que lo que hace es, tienen 2 lugares de la provincia, tienen los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, no sé si todos conocen lo que es básicamente lo que se hace: se hace una fosa, un pozo, ese pozo tiene una doble impermeabilización con una capa plástica, y sobre eso se van largando los residuos, se los va compactando, y una vez que esta celda o esta fosa está completa, se lo vuelve a tapar con esta doble capa plástica y se lo sella. Una vez que queda sellado, se ponen tubos de venteo. Estos tubos lo que van a hacer es, van a eliminar el exceso de gases que se puedan producir, y por otro lado se va a eliminar esos gases, y la otra salida que va a tener este tipo de celdas va a ser la salida justamente de fluentes, que van a ser los restos líquidos que van a ir saliendo. El venteo principalmente son gases. En algunos casos se estaba tratando de poder reutilizar estos gases y poder utilizarlos en la generación de energía. Y los efluentes líquidos tienen un proceso de tratado de barros para su baja de carga microbiana y sobre todo su reducción de metales pesados. Pero eso es lo que se hace actualmente acá en la provincia de Misiones. No es lo mejor, pero sí es mucho mejor del resto de los sistemas que son basurales a cielo abierto sobre suelo directamente. Sí, un comentario en relación a los residuos. Ujú. En otras Ujú. Sí, en ese sentido nosotros tenemos un par de experiencias más de tipo educativo también, que, como decíamos, ¿no? A veces con el tema de la basura, los residuos, ¿no? Está bueno botar un residuo, ¿no? Se tiene que trabajar muchísimo en evitar, digamos, generar residuos, y bueno, una vez generados, sí, ver qué hacemos con esos residuos. En la página después van a ver, cuando nosotros los matriculemos, ¿no? Hay un par de, entre videos, materiales de la multi, ahí aparece Eduardo también trabajando con ciertas cuestiones de arbolado urbano, van a ver distintas materiales, ¿no? Pero bueno, en relación a residuos, nosotros tenemos esa filosofía de decir, bueno, como dicen, tu residuo es tu responsabilidad, ¿no? Porque si empezamos a sumar toda la cantidad de residuos que generamos, ¿no? Obviamente se genera un impacto altísimo, ¿no? O sea, las pequeñas acciones, ¿no? De generación de residuos generan muchísimo volumen de residuos que, como bien dice Eduardo, ¿no? Son gestionadas en esos lugares de depósito, ¿no? Que comparado a los de cielo abierto tienen una mejor gestión. Pero bueno, hay formas de reducir la cantidad de residuos que nosotros enviamos a los depósitos. La mayoría de los residuos son orgánicos, ¿no? Y hay formas de gestionarlos para que no salgan de nuestro hogar. Ahí nosotros dejamos algo que se llama el multicompo o multiorgánico, ¿no? Que es el método Lasker, que lo trajimos de Brasil. Entonces, quizás después sobre eso vamos en las clases presenciales a ampliar esa experiencia, ¿sí? También, digamos, la vinculación con el sector privado. Nosotros tuvimos experiencia de gestionar residuos orgánicos de la empresa Duomo, ¿sí? Los cuales los gestionamos en el instituto. Y bueno, son pequeñas acciones demostrativas que muestran que debemos hacernos cargo de el residuo, ¿no? O sea, compramos algo y ese paquete, ese packing se convierte en residuo. Bueno, tenemos que ver qué hacemos con él y no simplemente descartarlo. En ese sentido, insisto, ¿no? Es una de las temáticas que después en las clases presenciales vamos a poder trabajar en profundidad para ver algunas posibilidades de acción en el aula o en la comunidad en la cual estén insertos. ¿Sí? Me parece que quedó congelado, Eduardo. ¿Eduardo? ¿Mm? ¿No solo Eduardo? Bueno,
Bueno, continuamos. Vinculado a residuos, más bien es la consecuencia, ¿no? La temática que después tenemos que seguir abordando es el tema de la contaminación, ¿sí? De ahí la importancia de tener en cuenta que si hay exceso de residuos, o ciertas cantidades que no son gestionadas, ¿no? Se contamina el aire, se puede contaminar por malos olores, el tránsito, ¿no? El agua por efluentes, correntía, el suelo por residuos y derrame, ¿no? Y el tema también de los ruidos, ¿no? En las ciudades, este último tiempo, son, digamos, por decirlo así, incontables los espacios donde hay contaminación sonora, ¿no? Ya sea por vehículos, escapes libres, actividades que se realizan al aire libre, entonces generan inconvenientes a la hora de poder vivir una vida tranquila en esos contextos, ¿sí? Voy a ver si puedo compartir y sigo con la exposición, ¿sí? En ese sentido, la contaminación, a ver. Sí, a ver. No está conectando. Pero bueno, como decía, el tema de la contaminación es un tema que viene a consecuencia de la no gestión de los residuos o la no planificación. Seguramente en varios municipios habrán observado que inclusive hasta la policía de tránsito está trabajando con el tema de secuestrar motovehículos, ¿no? Que tienen los escapes libres, ¿no? Porque generan contaminación sonora, ¿sí? Generan ciertos peligros y bueno, como decía, la no gestión, la no administración de esas situaciones hace que uno de los problemas es el residuo y lo otro la contaminación, que es como su efecto concomitante. Ahí lo vemos de nuevo. Sí, se me cortó el Wi-Fi, pero ahora estoy tratando de restablecerlo con la computadora para poder continuar con la presentación. Una cuestión no menor que esto que estábamos hablando, desde que yo iba a la escuela, me acuerdo, seguíamos, siempre se hicieron campañas de reciclado, de juntar tapitas, juntamos botellas, juntamos cartón, pero al fin y al cabo muchas veces nunca quedó instaurado, por lo menos en mi experiencia, en algunas instituciones nunca había quedado instaurado decir, che, ¿qué se hace con los residuos? Y que sea una campaña de reciclaje constante. Simplemente desde que empecemos, hasta incluso nosotros, dámese cualquiera de nosotros está en una sala de docentes, decir, che, tenemos 2 tachos, uno simplemente para tirar las cáscaras de fruta y el resto de la hierba, y el resto para tirar los papeles que se puedan llegar a producir. En una escuela no se producen mucho más residuos que eso, entonces la separación es simple, y poder sobre todo tener un registro de qué es lo que se genera, es un montón. Si bien en las clases presenciales vamos a plantear distintas estrategias para poder generar ese tipo de disposición, pero simplemente para que ustedes tengan una idea, en Misiones estamos generando entre 900 y 980, 960 gramos de residuos por habitante por día. O sea, dijimos hoy teníamos 1.300.000 habitantes, en Misiones están generando 1.100.000 kilos de residuos por día. Que ese 1.100.000 kilos se los traslada de la casa de cada uno de nosotros hasta los distintos centros de acopio. Y más o menos, dependiendo si la persona que genera los residuos, si el habitante es urbano o es rural, ese residuo va a estar conformado desde un 60% de orgánicos hasta un 40 o 30% orgánicos, dependiendo si es urbano o rural. Si es urbano, la cantidad de orgánicos va a ser mucho menor, perdón, que si es rural. Entonces podemos decir en términos tranquilamente que el 50% de los residuos que generamos o que se producen en nuestras casas, lo podríamos disponer, por decir una cosa, en el patio de la casa. En el método que nosotros habíamos hecho en su momento con la multi, sabían en el patio de la multi, que no es mucho más grande que el patio de una casa, se habían dispuesto algo, si no me equivoco, a nivel de 4 toneladas de cáscara de fruta. Y en el medio de todo eso, se continuaban con las clases. O sea, seguíamos trabajando, seguíamos dando clases, seguíamos estando en el instituto, y no es como decir, che, no sé, había olor generado en algún tipo de inconveniente. Muchas veces había que concientizar y había que comentar a las personas y decir, che, acá se está realizando este tipo de tarea, porque realmente no se dan cuenta. Entonces, y el impacto que genera cuando uno los pone en números es increíble. Entonces, una cuestión no menor de decir, bueno, ¿cómo podemos planificar desde nuestro pequeño lugar, que puede ser una escuela, la gestión de los residuos para que se convierta en algo constante? Es decir, lo vio en primer grado, lo sigo aplicando en segundo, en tercero, en cuarto, hasta si yo quiero la secundaria. Acá Sonia hace un comentario vinculado ahí en el chat, ¿no? Dice, pasa que no tenemos un centro para mandarles, en Yacutinga lo tenemos en Oberá, pero nadie va a hacer un viaje para llevar. Sí, es cierto, el tema de justamente las planificaciones, deben ser sistemas, ¿no? que favorezcan, porque si no, digamos, a veces contamina más. Yo conocí a un ecólogo que decía, a veces contamina más reciclar que no hacer nada, ¿no? Por cierto, si uno tiene que trasladar tanto el residuo o el centro de reciclaje está tan lejos que no conviene reciclar. Por eso digo, hay que verla, pasa con las pilas también, exacto, sí. Hay varias situaciones en las cuales se deben ir detectando como, no quiero decir fallos, ¿no? Pero digamos como puntos críticos en los cuales es necesario poder planificar o orientar el tema del, ahí la veo el Michi, hoy ya está presente, ¿no?
Por eso nosotros decíamos, ¿no? Con el tema de los residuos orgánicos, ¿no? Que es la mayor cantidad y se los puede compostar. Tenemos un sistema bastante amigable, ¿no? Y se podía compostar de residuos, ¿no? Orgánicos, que lo hicimos con la empresa Rumo, ¿no? Por eso hay que buscar la mejor forma de, digamos, de reducir y evitar que se convierta en residuos. Y una vez convertidos, sí ver la mejor manera, la manera en términos energéticos más eficaz para poder, digamos, solucionar ese problema. Sí, pero casi siempre la solución no está en el reciclado, sino en el contexto anterior, ¿no? A la hora de producir, de generar con menor huella ecológica los productos que se están realizando, ¿sí? Y también desde nuestro punto de vista, El tema de perdón, estoy haciendo malabares con el tema de la conectividad. También desde el punto de vista de nuestro rol como educadores. O sea, no lo tenemos que desviar del tema que nosotros vamos a ser educadores y lo que tenemos que tratar es de, en pocas palabras, de brindarles las herramientas de qué deberían hacer el día de mañana los alumnos para poder estar en esa situación de decir, puedan tomar decisión o puedan generar o puedan hasta incluso ser parte de del cambio y tener en cuenta decir hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos. ¿Me escuchan? Sí. Bien, perfecto. Seguimos con la presentación entonces. Bien. ¿Llegan a ver la pantalla? Sí, perfecto. Uh-huh. Con respecto a lo que estamos cuando hablamos en el diario que hablaba de que se considera que el planeta ya llegó al límite de la capacidad ecológica en la que estábamos. Si bien cuando hablamos de planeta suena algo lejano, pero simplemente hace referencia en el lugar donde vivimos. Eso ya debería generar un impacto en todos más que importante. Porque lo vemos de que decir, che, cada vez hace más calor, cada vez hace más frío, y si tenemos acceso a información, vemos de que así como acá hace extremado calor, o ahora estaba lloviendo un montón, empiezan a aparecer situaciones extremas en todos los espacios. Hubo picos de muertos en los últimos meses por las olas de calor. En el provocadas en 18 Europa. está, el 18 está, o 19 si querés poner. Sí. Ah, ¿ya lo está pasando? Ah, no. Vos tenés un problema con mi computadora, es re lenta. Está como el dueño. Entonces, de que lo vamos a ver, de que por ejemplo lo relacionado al aire, vamos a ver que síntomas directos como ser la combustión, el aumento del tránsito, lo relacionado a los efluentes, que es básicamente lo relacionado lo vamos a ver con el tema de la contaminación de los cursos de agua, básicamente por la no conexión a la cloaca y cómo se termina yendo las aguas negras y las aguas grises a los cursos, que lo vamos a ver en un arroyo o en un río principal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, se ve sobre todo quien al suelo de acuerdo a los tipos de residuos. Entonces hablábamos de que no solamente basta con identificar el contaminante o la acción que está generando, sino decir cuál es la consecuencia o cuál es la cadena que viene atrás de esa acción, por qué se termina generando y cómo se puede intervenir en esa cadena. Quizás va a ser muy difícil desde nuestro rol poder eliminarlo, pero sí ser consciente y poder comunicar y poder transmitir el conocimiento de una cloaca, cómo funciona y el rol fundamental que tiene la cloaca en el sistema de salud y en los sistemas de desagüe en la ciudad. Muchas veces vemos de que cuando hay una obra estatal o en época de campaña se asfaltan las calles, en el mejor de los casos se arma una plaza, se alumbra, se corta el pasto y se saca foto y se hace campaña sobre eso. Pero muy pocas veces se hace campaña con el uso de cloacas, porque es algo que no se ve, pero tiene un impacto directo en la sociedad, un impacto directo sobre todo en la calidad de vida de las personas, en el uso de agua, en la calidad de agua, que la verdad que si todo el mundo supiera el efecto multiplicador que tiene en la calidad de vida de la cloaca y cómo disminuye la contaminación del agua, muchísima gente votaría eso. Para que ustedes tengan una idea, el municipio de Posadas tiene cerca del 60 al 75% de la red ¿cómo se llama? De la red de casas conectadas a la red de cloacas. El resto sigue teniendo Pozo Negro. El Pozo Negro es básicamente
pozo o una cámara séptica donde los residuos, los residuos del baño terminan yendo ahí, y eso tiene una fermentación anaeróbica, un proceso de digestión, parte se produce como gas, y el resto, que es gran porcentaje de material biológico, materia orgánica, termina yendo al suelo y a las napas al suelo. Acá por lo general no hay tanta agua de pozo, pero si uno toma una muestra de un pozo calzado, como los que habitualmente hay en la ruralidad, está recontra contaminado, principalmente con coliformes fecales, que es provocado por la contaminación de los pozos negros. Y en época de mucha lluvia, esos pozos suelen desbordarse y terminan trayendo problemas con el acceso al agua y sobre todo en las sociedades, en las poblaciones que tienen menor acceso a este tipo de recursos. Entonces, es un poco esto que hablamos, no solamente basta con identificar el contaminante, sino toda la cadena que está detrás de ese contaminante, para no solamente tener en cuenta decir de dónde proviene, sino qué partes están directamente relacionadas y cómo nosotros como educadores podemos intervenir en esa cadena. Podemos decir, es una pregunta bastante compleja, sostenible, y qué hace la sostenibilidad de una ciudad. No es una ciudad que sea sin impacto, sino lo que se busca hacer, sino lo que se trata es de generar que el impacto sea tendiendo a cero. En pocas palabras es muy difícil de llegar a esto, porque es enorme la cantidad del impacto que genera, del impacto ambiental. Cuando hablamos de impacto ambiental, hacemos referencia al ambiente y con la sociedad metida en el medio. O sea, yo no puedo decir que sea una sociedad sostenible, que haya energía solar, que haya paneles, que haya un montón de cosas, y que tenga, no sé, situaciones de extrema pobreza o indigencia habitando las calles. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de equidad en el acceso a la salud, a la educación y a las necesidades básicas, de un ambiente que sea sano, referido a lo que es la calidad del aire, el uso del suelo, la disponibilidad del recurso de agua, a una sostenibilidad económica, que sea una ciudad donde haya un flujo de trabajo, donde se genere una eficiencia, donde haya producción, y a su vez también donde esté el consumo, y también lo que hablamos de la parte institucional, que tiene un rol fundamental en la ciudad, para que todo esto se pueda degradar. Como estamos viendo, fíjense que cuando hablamos de la parte de sostenibilidad, estamos hablando de que una sola esfera hace referencia a la parte natural o a la parte ambiental, honestamente la parte dura, podríamos decir así, y el resto son habilidades relacionadas a la parte social. No solamente la económica, sino también la social per se, que hace referencia a la salud, a la educación, a la equidad, a la igualdad de oportunidades, que es un poco lo que se hablaba hace un tiempo cuando se creó el famoso IDH, que es el índice de calidad humana, que es tener en cuenta de que las personas, no solamente para estar en un ambiente, para poder ser considerado la sostenibilidad ambiental, tiene que ir de la mano también con el bienestar general de la sociedad. En ese aspecto hay muchísimas leyes que van a normar esto, pero la ley madre que habla sobre todo el marco normativo general a nivel nacional, la Ley General del Ambiente, la 25.675, que habla de establecer los presupuestos mínimos para la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable. Esta ley, que es la Ley General del Ambiente, la ley marco, habla de presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos hacen referencia a decir qué porcentaje del presupuesto anual se va a dedicar a la prevención, a la precaución y al desarrollo y al fomento de un ambiente sano y un ambiente saludable, la preservación de la biodiversidad. Muchas veces, si bien está implementada, no se llega a cumplir o no se cumple en su calidad, porque este tipo de fondos, si bien rara vez llega a los espacios que deben llegar, en la cantidad que deben llegar y en la forma que deben llegar, pero nuestro rol como docente es tener en cuenta el enfoque que no solamente es cuidar, sino también prevenir, pero también tener una fuerte participación y un pensamiento crítico a largo plazo, que debería ser, que no debería ser, y cómo poder actuar a favor de eso. También tenemos la famosa Ley de Educación Ambiental, que es la 27.621, que plantea que esto es muy interesante como contenidos transversales, orientados sobre todo a generar una conciencia y una ciudadanía ambiental. Suena muy lindo, pero sobre todo lo que resulta interesante es la transversalidad orientada en el sentido de la educación misma, porque habla de que debe ser permanente, debe ser integral, debe ser transversal y territorial, que es muy importante porque en mi época, cuando yo era estudiante, nos hablaban muchas veces de cuestiones ambientales que nosotros decíamos que como que estaba muy lejano, como que iba a ser muy difícil de que nos toque, o que nos iba a interesar a nosotros el derretimiento de los glaciares, y vivimos en pleno Misiones. Y entonces poder tomar conciencia de la territorialidad
como la educación ambiental es fundamental, porque le permite sobre todo a la población joven y a los niños y a las niñas, poder tener una cuestión de cercanía, de ver de la mano con esto que ya hablábamos al principio, de la cuestión de identidad y de la cuestión de pertenencia. Uno solamente ama. Sí, la verdad, sí. Estas leyes también van a estar, digamos, disponibles en el aula virtual y van a ser también el A lo que marco conoce legal, y ¿no? poder entender. Para que ustedes puedan pensar después los proyectos educativos. Sabemos que a veces es difícil poder trabajar con ciertos proyectos que son más transversales, ¿sí? La ley de educación ambiental integral, ¿no? Al igual que otras leyes que están incluyendo distintos espacios, ¿no? Se pueden trabajar de distintas áreas o materias, más para los docentes, pero en sentido también directivo, ¿no? La idea es que tengan elementos suficientes, no solo, digamos, conceptuales, sino también legales para poder sostener proyectos que se puedan ejecutar. En este sentido, la provincia de Misiones ha avanzado muchísimo comparado con otras provincias vinculadas a la educación ambiental, siendo además también una de las provincias que tiene mayor, digamos, biodiversidad genética. Entonces, es necesario poder trabajar en los distintos niveles, desde nivel inicial, primario, secundario y terciario superior, estas cuestiones vinculadas a la educación ambiental integral desde distintos ámbitos, digamos, científicos, ¿sí? No solo, digamos, lo vinculado a las ciencias biológicas, sino también a la economía, a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, ¿sí? A las ciencias exactas inclusive, para poder, digamos, trabajar estas cuestiones, digamos, que tengan que ver con la ecología en ámbito urbano y en ámbito rural, ¿sí? Cuando hablamos, como de cualquier materia, pues, matemáticas, ciencias sociales, la lengua, la geografía, las ciencias naturales, y conlleva que podemos trabajar los problemas ambientales desde cualquiera de estas materias y cómo cada una de estas materias va a aportar una visión distinta a un mismo problema, pero siempre teniendo en cuenta la cuestión relacionada a la territorialidad y, como decía Aníbal, como una provincia que tiene tanta preponderancia como ser la de Misiones relacionada también al medio ambiente. Entonces, también se habla de la idea de proponer de que una escuela sea como una mini ciudad, porque podemos decir de que cada escuela puede ser conformada como un laboratorio de ecología urbana. Hace referencia a la idea de, si nos ponemos a pensar, una escuela va a consumir determinados recursos, ¿sí? Y va a generar, como hoy estábamos hablando bien, no sé si me escuchan, va a tener consecuencias. ¿Qué Sí, se significa? escucha, Eduardo. Va a consumir, por ejemplo, agua, energía eléctrica, va a tener su propia biodiversidad, van a haber ingresos de alimentos, van a haber ingresos de recursos, a ser material, hojas y demás cuestiones. Y de todo eso se va a producir un gasto, se va a producir una transformación y se va a terminar produciendo un residuo, que es, a nivel muy resumido y a nivel muy, muy chiquito, vendría a ser, podríamos tener desde las mismas perspectivas que se debería tener una ciudad. Entonces, si empezamos, podemos aplicar este tipo de conceptos desde lo más pequeño, desde lo más simple a lo más complejo, tomando como centro la escuela, que es un gran escenario para empezar a delinear algunas cuestiones. Y hacemos el mismo ejercicio que hacíamos, desde el arbolado urbano, pensarlo de la escuela. ¿Qué árboles tenemos en la escuela? ¿Cómo están? ¿Qué tipo de plantas? ¿Cómo es el paisaje? Si hay una transferencia, si no hay transferencia, si hay una continuidad, qué rol cumplen las plantas, si hay una planificación, algún tipo de poda, además. Lo podemos tener el mismo punto de vista desde la energía, el uso de energía, se apagan las luces, no se apagan las luces, hay alguna propuesta para mejorar el consumo, tenemos la energía necesaria, tenemos la luz necesaria, el tema del uso del agua, cómo es el uso del agua, si somos conscientes cuánta agua se consume, si hay alguna estrategia para recuperar el agua, para disminuir, si tenemos campañas, dámese, que los chicos de cuarto grado hagan carteles para poner en los baños en todos los lugares, cerrar la canilla, tirar la cadena, o qué formas o qué estrategias podemos tener para disminuir el uso del agua, poner botellas, cenas en las mochilas de las descargas de agua, o provocar que cada descarga descargue menos agua, qué alimentos van a ingresar, de dónde provienen los alimentos que se consumen en la escuela. Muchas de las escuelas tienen comedores y bueno, los alimentos provienen del mercado central, provienen de una chacra, o parte de los alimentos podemos producir en el patio de la escuela. Quieras o no, y a su vez también, ¿qué vamos a hacer con estos residuos que se van a generar? ¿De dónde lo vamos a llevar? Ujú. ¿Tenemos lugar? ¿Cómo lo disponemos? ¿Cómo podemos procesarlo? ¿Cómo lo podemos clasificar? Y en estas simples estrategias vamos a estar abarcando las cuestiones macro que después se deberían aplicar, o se podrían aplicar a una ciudad. Eduardo, Este, yo sugeriría un requerito de 5 minutitos antes de comenzar de pensar esa actividad, ¿sí? Para descansar y ya estamos entrando en el último tramo de la clase virtual, ¿sí? Nos tomamos 5 minutitos, puede ser, y después continuamos. Nos quedan un par de slides de presentación para poder después ir cerrando la jornada, ¿sí? 5 minutitos de descanso y continuamos.
¿Continuamos? Vamos, sí. La última parte, sí, falta poquito. Hacer como un pequeño repaso, un pequeño repaso, pero más que nada plantear como una posibilidad de actividad que nos puede servir para trabajar después en el encuentro presencial, pero le vamos a comentar de qué se trata. Retomar el concepto que hablábamos de la escuela como una mini ciudad, teniendo en cuenta de todas las cosas que ingresan y todas las cosas que salen, los insumos que utilizamos, desde los recursos necesarios para el dictado de la clase, así también como los recursos que consumimos, a veces energía eléctrica, agua y demás, y a su vez también teniendo en cuenta los residuos que vamos a ir generando. Empezar a pensarlo de esto y decir, bueno, cómo leer o cómo tener una percepción ambiental de la escuela. Cuando hablamos de leer ambientalmente la escuela, estamos hablando, o la concepción ambiental, no solamente estamos hablando bueno, de cómo es la escuela, sino también de cómo está insertada la escuela en el territorio. De que lo pensemos, decir, bueno, esta es la escuela que tenemos a 10 cuadras a la redonda, o a 1 kilómetro de distancia. Tenemos una chacra, tenemos solamente ciudad, tenemos un barrio carenciado. Eso también en gran medida nos va a permitir identificar de dónde proviene nuestra población, que seguramente todos ustedes la conocen, pero seguramente las condiciones en las cuales viva la gente circundante va a ser las condiciones que las cuales van a terminar aplicando o van a terminar reinando en la escuela. Entonces, ¿dónde proviene el agua que utilizamos? ¿Cómo se usa? ¿Cuánto se usa? El suelo, principalmente decir, che, yo vivo, o sea, estoy en una escuela, está ubicada, no sé, en el centro de Agrupá, y tengo las 10 cuadras de la redonda completamente impermeabilizadas, o tengo un arroyo cerca a 5 cuadras, o hay un arroyo entubado, o estoy cerca del río, o estoy en una zona rural, donde el suelo está completamente cubierto de vegetación, y así como llueve se infiltra y hay barro. La cuestión relacionada a los residuos, no solamente dentro de la escuela y en cercanía, decir, che, tengo sistema de recolección, o los residuos los pongo en una bolsa y cada tanto viene el municipio, los junta en un tractor y los lleva, y parte de los residuos los termina quemando. Tengo espacio para disponibilizar, tengo algún espacio verde para dejar cuidando y decir, bueno, ¿cuál es el problema ambiental que puedo llegar a tener? ¿Qué evidencia necesitaría para demostrar si es o no un problema ambiental? Y sobre todo hacer todo el estudio que hablamos, que no es una cuestión de estudio, sino es poder determinar cuál es la cadena causal de esa situación. El problema en sí, cuáles pueden ser las causas, cuáles son los actores que van a intervenir o que están directamente relacionados, llámese de esas causas, por acción o por omisión, y cuáles van a ser los actores que van a estar relacionados en las consecuencias de ese problema. Tener en cuenta los impactos y ver motor de que va a ser viable de realizar. Pues nosotros no vamos a estar en el sillón del intendente para poder determinar, decir, che, vamos a hacer una obra deliberante, no sé, realizar, mejorar el arbolado urbano circundante a la escuela, o promover la escuela verde, o generar algún tipo de proyecto que genere ese tipo de impacto. Tomando a esto, como decíamos, de lo más pequeño hacia lo más grande y hasta la escuela como centro, para poder proyectar hacia la sociedad circundante principalmente, que va a ser donde se va a ver reflejado el efecto directo. No solamente tener en cuenta Quizá qué una cuestión pasa, también a veces sino el también por tema, qué pasa y para qué pasa. como decía, ¿no? Es importante tener esta idea de cadena causal, ¿no? Pero también después, si quieren, también hay distintas herramientas para analizar ciertos problemas, hasta armar un árbol de problemas, ¿no? Cuáles son las raíces del problema, el tronco y las ramas, consecuencias, ¿no? Toda metodología vale para poder identificar bien qué queremos solucionar o qué queremos, digamos, modificar de la realidad, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta a la escuela como eje articulador en este sentido, ¿sí? Muchas veces la escuela no solamente termina siendo un lugar de enseñanza, sino un lugar donde muchas veces acudimos o termina siendo el punto neurálgico, el punto de encuentro para conectar con los padres, y termina siendo un punto de lugar de decir, bueno, a través de esta conexión con los padres, con la sociedad, termina siendo un punto disparador para que después se puedan juntar y se puedan tratar otros temas. Más si estamos en zona rural, la escuela termina siendo un punto neurálgico de unión, de asamblea, de hablar, de plantear ideas y sobre todo de trabajar en conjunto. ¿Quién de nosotros acá no ha participado en alguna feria, en un arroz con pollo? Necesitamos armar un techo para la escuela, necesitamos reparar, se juntan los padres, se juntan las madres, hacen tortas, hacen feria de plato, hacen lo que sea, para juntar fondos, para generar algo. Bueno, es eso que hoy hablaba Aníbal, de juntarse, de generar y de buscar oportunidades y de buscar potencial, termina teniendo como centro a la escuela. Y después poder, incluso lo que
llámese la ciudad, o en este caso la ruralidad, que cuánto consume de recursos, cuánto transforma el suelo, cuánto genera, cuánto impacta a los residuos, y cómo se puede convertir en parte de la solución, de decir, bueno, hay mayor concentración de conocimientos, hay innovación, hay planificación, se puede recuperar, se puede planificar, se puede mejorar. La idea es buscamos comprender la complejidad y avanzar y generar sobre eso. Como para ir cerrando, básicamente retomar esta cuestión de decir, la ciudad es un sistema que va a estar completamente relacionada, no solamente teniendo el punto de vista de la ciudad como centro, sino a la ciudad como con sus conexiones, que va a estar con sus conexiones al territorio. Como habíamos hablado, la ruralidad es parte del territorio y es parte de nuestra realidad. Nosotros estamos completamente ligados al territorio, no solamente por una cuestión geográfica, sino también por una cuestión cultural muy fuerte. Urbanizar genera transformación, genera procesos, genera impactos ambientales, modificación en el uso del suelo, en el uso debería ¿sigue todavía? ¿Me escuchan? Debería ser así, que debería haber mayor equidad, sobre todo mayor acceso a las oportunidades y sobre todo a los sistemas de salud. Lo verde de esa infraestructura hace referencia de tomar en cuenta a la cuestión del arbolado urbano como una cuestión relacionada, al arbolado urbano y al paisaje como una cuestión relacionada a la infraestructura y a los servicios ecológicos que presta el arbolado urbano y el paisaje. No solamente servir un arbolado urbano y un paisaje planificado en lo que en la referencia también a la cuestión social, en los espacios de concurrencia y en los espacios de disfrute de la sociedad. Hablamos de la sociedad, de la sostenibilidad sistémica. Cuando hablamos de la sostenibilidad sistémica, de la sustentabilidad sistémica de las ciudades, estamos haciendo referencia no solamente a la parte ambiental, sino también a la parte social, que es quizás la parte donde no solamente vamos a tener menos injerencia, pero sí es una cuestión también de poder demostrar y conciencia. No, me hace recordar, no sé si me escucha, pero se cortó unos minutos, hasta unos segundos tu voz. Pero bueno, para ir cerrando, ¿no? Esa idea es que después le vamos a subir una esto mismo, o si no en el grupo de WhatsApp. La idea es que se queden con estas ideas, como decías, ¿no? La ciudad como un sistema, la urbanización como un proceso de transformación, lo verde como infraestructura general, la sostenibilidad sistémica que estabas hablando, que la idea es entender todo como un sistema, ¿no? No lo urbano y separado, sino integrado. Y bueno, que educar es enseñar a leer, educar es poder trabajar, digamos, estas cuestiones, digamos, desde los espacios que nos tocan como docente abordar, ¿no? Desde los distintos espacios, o sea, lengua, matemáticas, ciencias biológicas, y poder, digamos, poder observar, diagnosticar, ¿sí? Desde la escuela, ¿no? Y poder, digamos, después replicar en otros espacios comunitarios estas cuestiones vinculadas a lo ecológico urbano, ¿sí? Ver las problemáticas y ver posibles soluciones para esas situaciones, ¿sí? Simplemente agradecer a los que están presentes, recordarles que después el martes 18, ¿sí? Va a ser en Jardín América el encuentro y el 25 en Posada, ¿sí? La idea es poder retomar algunos conceptos, ¿sí? Trabajar sobre las dudas que tengan. Y bueno, el curso finaliza, por decirlo así, está aprobado con un mínimo trabajo de intervención áulica que tenga que ver con estos conceptos que fuimos trabajando, ¿sí? La idea es que mínimamente cumplan con el análisis de una problemática y acciones para poder llevar adelante con docentes, identificar actores o parte de la comunidad. Agradecemos la presencia, sabemos que este fue un día difícil por el tema climático, hubo algunos problemitas de conectividad que a veces se cortaban, ¿no? Pero bueno, estuvieron presentes y bueno, eso es importante, digamos, muy importante para nosotros, porque por lo menos tenemos una base para trabajar en el encuentro presencial. No sé si hay alguna duda de los que están presentes, si no vamos cerrando la actividad del día.
Parece que no hay. Cualquier cosita está el grupo, ¿sí? Donde se pueden comunicar y bueno, estamos después al pendiente para poder, digamos, encontrarnos en jardín. O cuál es la sede que más les conviene, ¿no? Por el tema de distancia, y bueno, los esperaremos ansiosos para poder dar cierre a este curso de Ecología Urbana y Educación Ambiental. Bueno, desde ya muchísimas gracias a todas las personas por haber participado. Cualquier duda o consulta estamos a disposición, se va a ir subiendo el material a la página. La idea es que lo puedan tomar, como hablábamos con Aníbal, tener una visión desde lo micro hacia lo macro, contemplar la cuestión relacionada a la escuela y cómo desde el punto de la escuela podemos tomar en cuenta los recursos y cómo esto después lo podemos trasladar a un análisis mucho más complejo. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el encuentro presencial. ¿Sí? Vayan avanzando en las lecturas, porfa. ¿Algo más, profe? Estamos de acuerdo. Estamos.